Patricia Paredes, en Inglaterra, en Londres. ¿Cómo estás, Hombre, Pati? Qué alegría verte por aquí, por fin. por fin, por fin. Desde hace mucho siguiéndote y apenas era el día, Andrés. Habíamos quedado muchas veces y tú no podías, yo no podía, se cancelaba y cuando es el día perfecto para que todo salga bien. Hoy tendremos una muy buena conversación. Lo siento así. Cuando tengo ese pequeño, ¿cómo se dice? El pálpito, dicen las mamás. Sí, sí, sí. La conversación es muy buena. Les voy a adelantar un poquito de las cosas que creo que tocaremos, pero en medio de la conversación se darán otras. Ujú. Patricia lleva 15 años en Londres, bueno, en Inglaterra. Trabaja allí como Assistant Site Manager en una escuela pública, que me parece muy interesante ese trabajo. Algo que me parece muy interesante de Patricia es que lleva 24 años con el mismo man. Se separaron por 5 años. Amor a distancia, amor de lejos, amor de pendejos, dirían otros. Amor de lejos, amor de cuatro, también dicen, ¿no? Cuatro, De ajá. cuatro, que porque tan boba, que porque le decían mil cosas. Pero aparte de todo, ha sido su único novio. Y no sé si yo sea muy atrevido, pero su único hombre. Mi único novio todo. Hablaremos de otro tema que, bueno, ya más serio, hablaremos de la depresión de tu esposo, que tú, eso también lo hemos tocado y me parece muy importante hablar sobre ese tema. ¿Estuviste en España? ¿No te gustó España o qué pasó que arrancaste para Inglaterra? Respuesta de sí o no. Andrés, no, sí me gustó, pero llegó la crisis y todos nos fuimos. Ah, bueno, sí, sí, sí. Como las ratas, son las primeras que saltan del barco Las cuando se está primeras, hundiendo. coja ese pasaporte y hasta luego, adiós. Ay, ahorita van a poner bravos algunos. Ay, ¿usted por qué le dice rata? No, a ver, la gente No, es no, que la gente no no, entiende los relaja. chistes a veces, me toca explicarlos No, hay siempre. que relajarse, hay que coger la vida suave. Bueno, Pati, 24 años con la misma persona, tú tienes casi 40, estás con él desde los 15 años. ¿Cómo Sí. hace uno para aguantarse la misma persona tanto tiempo? No, siempre nos hemos amado mucho, Andrés. Siempre ha habido mucho amor. O sea, te digo, nosotros nos separamos 24 años entre idas y venidas y de todo, ¿no? Y Mm, hemos terminado 500 veces y hemos vuelto 500. sí. Eh, luego, cuando él consiguió papeles en España, como en el 2005, creo, regresa a Colombia, nosotros nos volvemos a ver. Estamos juntos por 3 meses, pero al final de esos 3 meses, bueno, habíamos decidido casarnos para que yo me viniera. Era más como un trámite, realmente lo Parte de habíamos papeles. pensado para darme los papeles y pues que yo pudiera viajar a España. Pero en esos 3 meses, claro, habían pasado 5 años de no vernos, casi cinco, 3 meses juntos, entonces fue como una bomba y hubieron cosas que no nos compenetrábamos bien y decidimos terminar la relación. Ujú. Ahí terminamos. Él se devuelve a España porque tenía que renovar su residencia, porque le habían dado apenas la primera, cuando eso hubo una amnistía. Entonces él tenía que regresar y quedamos terminados y todo. Pero él sigue llamando y hablando como si fuéramos novios y tal. Yo, Andrés, soy muy creyente de Dios. No soy de mantener ni en la iglesia, ni para un lado, ni para otro, ni Sí. cristiana, ni católica. Creo en Dios, o sea, No eres intento hacer las religiosa. cosas bien. No, no soy religiosa. Entonces, bueno, yo veía la situación como que sí, como que no. Yo tengo mucha familia en Canadá y después de terminar con él, yo no me quería ir de Colombia. O sea, para mí yo vivía feliz en Colombia, yo soy hija única. Mm. No, no tenía, digamos, como un problema que yo dijera, me tengo que ir a otro país a buscarme la vida, pues no. Entonces yo decía, no, yo aquí soy feliz. Y cuando pasa todo esto con mi esposo, entonces yo me acuerdo mucho que yo oré y yo le dije a Dios, yo le dije, Dios, si es para mí, o sea, muéstremelo y si no, quítemelo ya el camino porque es doloroso, porque te digo, Andrés, desde que nos conocimos ha habido muchísimo amor, o sea, Mm. pero mucho. O sea, en esas Entonces, rupturas, en esos breaks que se daban, tú seguías enamorada. total, total, total. Entonces el sinvergüenza era él o cómo era la cosa. Y lo mismo, o sea, como que no nos compenetrábamos, pero no nos podíamos dejar, o sea, como que él me hacía bien a mí, yo le hacía bien a él. Mm.
Entonces yo le oré a Dios y le dije que si era para mí, pues que me lo mostrara y que si no, que me lo quitara del camino porque ya era muy doloroso. Empiezo yo a planear irme para Canadá porque mucha de mi familia vive en Canadá, mucha familia podía ayudarme a irme. Y me acuerdo tanto que eso fue a finales de noviembre, estaba yo poniendo las luces de la Navidad en mi casa. Cuando llega un cartero, Andrés, yo te estoy hablando de muchos años atrás, ¿ok? Eso, ni el internet, poco. Entonces, llega el cartero con un sobre y entonces él me había mandado un poder para que nos casáramos y yo me casara pues en Colombia sin él porque él estaba en España, pero él me apoderó a mí para que nos casáramos. Entonces yo me casé con él y me vine a España. Pero eso lo habían hablado, lo del poder. No, O sea, te lo mandó de sorpresa. entonces para mí esa fue la señal que yo le había pedido a Dios. Ah, ya, ya, ya. Bueno, sí, está bueno, está chévere eso. Él me pidió muchos datos porque en ese tiempo, yo no me acuerdo por qué me los pidió, pero él me pidió muchos datos, que si mi cédula, que si mi dirección, pues bien, y no sé qué historias. Y pues era para hacer el poder. Mm, bueno, su madre lleva mucho tiempo en España, por lo que me contabas. Él tiene papeles, te manda a ti ese poder, se casan y te vienes para España. Ya no vas para Canadá. Ya no voy para Canadá, se cancela Canadá. Sí. Amor mata familia. Amor mata todo. No, mentira, no mata familia, pero pues, o sea, tú tienes que hacer tu Sí, camino, es ¿no? normal. Tienes que hacer tu camino. Y Sí. como te digo, o sea, si yo me hubiera puesto a pensar en la economía o dónde me iba a ir mejor, pues a lo mejor hubiera sido Canadá. Ujú. Pero yo estaba enamorada. Yo no me vine a España buscando trabajo, ni que me sacaran de Colombia, ni no. Yo me vine enamorada. Enamoradita. ¿Y cómo te va recién llegada a España? Muy bien, Andrés. O sea, te digo, yo a veces escucho las historias y por eso yo te decía, Andrés, es que yo qué te voy a contar de importante si yo veo que, no, que yo llegué y me dejaron tirada en el aeropuerto. Entonces yo cuando las personas van contando su historia me voy acordando de la mía. Y digo, pero es que si yo llegué al aeropuerto, mi marido me estaba esperando con el coche lleno de globos, con un peluche, con un celular. Imagínate que en ese tiempo el teléfono, pues de moda, o lo último era el Motorola V3. Yo no Mm. sé si tú te acuerdas. Sí, el O que sea, se eso era abría así. Chac. ajá, eso era el Sí, último eso era teléfono. lo último en Guaracha. Eso era, mejor dicho, yo llegué con un 1100, con un Nokia 1100, el de la Uy, culebrita, no. y o sea, él me recibió con el Motorola V3, Tú con el estuche rosado, no, o sea, con hiciste plan. tremendo upgrade porque pasaste del 1100 al No, pues, último. no, eso era ya, o sea, olvídate, Como eso ya pasar a uno estamos, de cualquier Samsung S3 a un iPhone 16. imagínate, o sea, claro, pero no, o sea, mi llegada fue bonita, no tuvo nada de trágico, por Sí, decirlo pero bueno, no por eso deja de ser muy interesante. Tú tienes mucho por contar. De hecho, así. hemos hablado mucho antes de grabar. Suelo hacer Sí, eso muy, muy, muy poco con las personas porque ajá, trato de pues, optimizar el sí. tiempo, pero hemos hablado Ujú. de muchas cosas y sé que será muy interesante la conversación contigo. ¿Cuánto tiempo duras en España? En España duró como 4 años, más o menos, Mm, como 4 años. Lo que pasa, Andrés, es que España, mm, para mí, no fue, ¿cómo decirlo? Como la época perfecta. ¿Por qué? Porque yo llegué, te digo, con mi novio a empezar a hacer una vida de pareja, ¿vale? Yo llegué a vivir en la casa de mi suegra tiene una casa, yo llegué a vivir donde ella, en ese tiempo ya estaba casada con un español, un señor en todo el sentido de la palabra, por eso muchas veces que generalizan a los españoles en algo malo, yo digo, no, es que yo viví con uno, no, eso no es verdad. ujú, Ese señor es un señor en todo el sentido de la palabra. Entonces yo llego al apartamento de ellos porque mi esposo había pensado en comprar apartamento. Entonces me dijo, ¿te vienes para España? Mientras hacemos el proceso y tal, pues nos quedamos acá en la casa de mi madre. Perfecto. Entonces fue llegar a vivir con tu novio, que ahora es tu esposo, llegar a conocer a tu suegra y a tu suegro, porque para mí él es mi suegro, él no es el papá de mi esposo, pero para mí es mi ujú. suegro.
llegas a ver que puedes trabajar en ese tiempo. Yo sé que ahora ha cambiado todo y de pronto la gente va a decir, no, pues ahora no es así. Bueno, pues cuando yo viajé, yo vine con una reagrupación familiar. Ujú. Cuando tú viajas en ese tiempo con una reagrupación familiar, no tienes permiso para trabajar, Sí, todavía ¿ok? sigue siendo así, ¿no? No lo sé. No, Me parece te que digo, sí. no tengo Me ni parece idea. que hay un tiempo de gracia y luego ahí sí tienes permiso de trabajo. Me No, parece que en es ese así. tiempo tú No no estoy tenías, seguro. en ese tiempo tú tenías que conseguir un contrato de trabajo Mm. para que te dieran un permiso de trabajo. Tenías permiso de residencia y podías hacer tu vida normal, pero no podías trabajar. Entonces, bueno, nunca tuve un trabajo. Yo viví en Huelva. En Huelva es al sur de España. Es una ciudad pequeña. Se está cerca de Sevilla. Em, de pronto, digamos que ahí no es como Madrid, que de pronto tú ves dependientas en las tiendas de ropa, digamos, más multicultural. En Huelva en ese tiempo era más la típica española, súper bonita, súper delgadita, la que trabajaba en esos sitios. Yo pues Yo estoy muy creo que lejos de sigue siendo parecerme. así. O por lo menos ¿Sí? lo que, donde yo he estado, las ciudades donde he visitado, aquí en mi ciudad, yo creo que sigue siendo así. La dependienta, que es la chica que atiende en una tienda de ropa, en Sí. una tienda de relojes, ese tipo de tiendas tiende a ser española. O sea, muy poca colombiana encuentras, muy poca persona inmigrante, muy poca persona. Yo creo que también tiene que ver el hecho de no tener papeles, por decirlo así, puede influir mucho porque nosotros sí buscamos ese tipo de trabajos cuando estamos sin papeles, pero no nos Ajá. dan esos trabajos de dependiente de cara al público. No, usted lo mandan es para atrás para la cocina y lo esconden cuando le dan el trabajo. Exactamente. Entonces también eso puede Exacto. ser una razón. Y si encuentra uno, ejemplo, tú vas, digamos, vas a una tienda como, no sé, por poner un ejemplo, una tienda como de teléfonos como Movistar o Orange, tú Ujú. encuentras muy poca persona inmigrante. O tú vas a un banco y el que te atiende en el banco también encuentras muy poco. Tú vas a un, por ejemplo, a un Mercadona y te encuentras muy poco inmigrante. En Carrefour de aquí, que yo voy mucho al Carrefour, me encontré un colombiano. Ah, y hay otra colombiana que también trabaja en la parte de las carnes. Pero imagínate, Carrefour tiene un montón de empleados, pero la Sí. mayoría pues son de acá. Creo que eso sigue siendo así y es Pues natural, aquí ¿no? Es no, normal. Andrés, aquí es súper diferente, aquí es súper multicultural y yo creo que por eso es tan diferente a España, porque aquí tú vas a un Primark o a un H&M o lo que sea y tú ves desde personas indianas, colombianas, inglesas, musulmanas, o sea, de todo, es Mm. multicultural. Aquí tú encuentras en todos los trabajos en limpieza, en tiendas de ropa, en hospitales, en toda parte. Si tú eres apto para ese trabajo, es tu trabajo. Ujú. Bueno, aquí, Claro. ojo, yo quiero aclarar que no es que no haya. Ejemplo, en el hospital tú encuentras un venezolano, encuentras una colombiana, pero no que tú lo notes, que diga, uy, es que como hay, como cuando tú vas a un restaurante y sí te los encuentras, o vas a un hotel y sí te los encuentras. En la hostelería te encuentras, pero fuera de esos trabajos, no, porque la mayoría, vuelvo y digo, la mayoría de migrantes sin papeles es difícil que tengan este tipo de trabajo. No sé cómo funciona en Inglaterra, si esta gente trabaja con papeles o allá cómo es el tema. No, aquí si tú no tienes papeles, no hay manera. Aquí tienes que tener papeles. Sí, porque aquí todo es muy regulado. Andrés, que hay trabajos en negro, bueno, como se dice coloquialmente, los hay. ¿Que se maneja eso? Claro que se maneja. Yo no lo conozco. Que no Yo sí conoces, o sea, estuve no aquí. conoces a ningún compatriota tuyo que trabaje en negro allá. No. Bueno, porque de pronto tu círculo es así, tu círculo social es un poco cerrado, Lo ok. que pasa es que yo he tenido la bendición que yo desde que salí de Colombia salí con papeles. Ujú. Entonces yo no he necesitado, digamos, buscar un manager de limpieza que me preste los papeles de otro. Yo sé que lo hacen, Mm. claro que lo sé, pero a mí, pues gracias a Dios, a mí no me ha tocado. Mi situación fue diferente.
Bueno, sigamos con el cuento. Tú dices, salgo a buscar trabajo. Entonces te encuentras con que no te van a hacer un contrato. Digamos, yo había estudiado normalista superior en Colombia, yo digamos era profesora, pero pues evidentemente eso en España no te sirve para nada. O sea, eso te sirve en Colombia, Mm, pero en España eso no te sirve para nada. Entonces, digamos que a los trabajos que yo podía optar era pues almacenes, cuidando niños, bueno, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras con el primer obstáculo. O sea, no te van a recibir en un Carrefour, no te van a recibir en un Lidl, no te van a recibir porque tú tienes un permiso de residencia, no tienes un permiso de trabajo. Lo podían sacar, sí, pero es un trámite, gestores, papeles, a ir a la oficina de trabajo y qué sé yo, no se van a poner a hacer eso cuando hay otras 500 personas que ya tienen todo listo. ujú. ¿Sabes? Entonces ahí empiezo yo como a cuidar niños. No voy a ahondar mucho en esos trabajos porque fueron trabajos muy normales. O sea, cuidé niños un tiempo, les pedí el contrato, me dijeron que me lo daban, pero si yo pagaba la seguridad social, o sea, pues ¿cómo voy a pagar yo misma mi seguridad social? Si en ese tiempo, Andrés, por cuidar unos niños te pagaban 400 euros y la seguridad social valía 270. Mm. Pero hay mucha gente que hace eso, Pati. Mucha gente. Bueno, Que le toca. entonces pues Para poder yo tener sus le toca. papeles, le toca pagar su seguridad social, así no le quede Exacto. nada de su salario y se la tenga que rebuscar para, con otro trabajo. Pero es algo que es muy cotidiano, muy Yo te usual. digo, a mí no me tocó porque te digo, vivía en la casa de mis suegros, mi esposo, o sea, no era algo que yo necesitara solucionar urgente. Entonces, en ese tiempo estuve pues cuidando niños, limpiando casas, limpiaba chalets en la playa. Mucha gente de Sevilla tiene su segunda residencia en Punta Umbría. Punta Umbría es un pueblito que queda cerca a Huelva. Entonces, digamos que por el voz a voz, mira, pues que limpiar un chalet. Entonces, ay, no, pues tan linda, eran personas como muy bonitas. Gracias a Dios, a mí no me tocó que te humillan, que esto, no, o sea, a mí no me tocó como ese sufrimiento. Me tocó gente muy bonita y entonces me recomendaban, no, que mi amiga tiene otro chalet allí, entonces que no, que la otra tiene otro por allí. Entonces era como rondando. Ujú. Ya lo último, mi último tiempo que estuve en España, sale una ley que dice, ok, ya pueden trabajar con el permiso de residencia, los que vinieron reagrupados. Yo te hablo que para ese tiempo yo ya tenía, yo creo que mi tercera tarjeta de residencia, ¿no? La de 5 años, creo Sí. que era. La última. Entonces, la última, sí, ya de ahí te daban la comunitaria, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, me busco un trabajo en una cooperativa de fresa. Yo trabajé en una cooperativa de fresa, no cogiendo la fresa, porque ese trabajo, Dios mío, o sea, me les quito el sombrero a las personas que hacen ese trabajo, sino en la cooperativa mirando que todas las tarrinitas, ¿no? Tú ves que Mm, tú compras una tarrina de fresa, sí. pues que tuviera el peso correcto, que no hubiera una fresa podrida, que tuviera, que estuviera bien para su Control de calidad, exportación. básicamente. Exacto, porque yo estaba en la sección de la fresa que iba a Alemania y venía a Inglaterra. Entonces era, digamos que pues, lo más bonito, ¿no? La que tiene que salir perfecta. Entonces estuve ahí ya pude, digamos, darme de alta como tal en la oficina de trabajo porque pues ya podía. Pero resulta que todo eso coincidió con la crisis de España. O sea, fue Para la qué año? crisis. ¿La de 2008? ¿Estás hablando? 2007, Sí. 2007, en el 2008 ya estaba todo mal, Ujú. pero en el 2007 más o menos, 2006 empezó a ver la cosa ya mal. Entonces, mi esposo se nacionaliza, mi suegra también, porque ellos no habían hecho ese trámite. Entonces, cuando yo llego, yo soy como muy organizada en todo, me gusta tenerlo todo controlado. Entonces, yo escuchaba que hablaban de nacionalidad y pues, como otras personas. Entonces yo les dije, ay, ¿ustedes por qué no se han nacionalizado? No, que sí hay que traer un registro de nacimiento de Colombia y qué papeles. Yo ahí mismo, ¿yo qué? No, a ver, vamos a hacerlo. Entonces mi mamá nos hizo todos esos papeles en Colombia, que apostille. Ahora como que lo de la apostillada, eso es como hasta online o no sé, pero antes eso era, Sí. llévelo a hacer entrega, luego se lo mandan a Bogotá, o sea, eso era No. un
Andrés, Yo fui tramitador de mi familia aquí en España, de esas berracas apostillas me tocaba desde Ibagué irme hasta Bogotá y hacer todas esas filas, ir a pagar a un banco, luego ir a un café internet y hacerlo exactamente. ya. Sí, era un trámite, era un trámite. Eso era un trámite, te cuento. Ujú, Entonces mi mamá nos hizo el favor de hacer todo eso. Cuando ellos aplican para la nacionalidad, yo no aplico porque en ese tiempo, cuando a mi esposo se la dieran, que era el que llevaba más años en España, automáticamente me la daban a mí, ¿ok? Había esa ley de que su esposa y sus hijos cogen la nacionalidad. Bueno, hicimos el trámite, ellos aplicaron, en ese tiempo se demoraba como 2 años o más o menos, no me acuerdo, pero no se demora lo que se demora ahora, que a mí se me demoró muchísimo menos, yo ya la tengo, pero te digo, cuando a mi esposo le sale la nacionalidad, justo cambia la ley de que ya el que se nacionaliza, se nacionalizó, pero no le da nacionalidad a su cónyuge. O ujú. sea, yo me quedé sin nacionalidad. Se nacionalizó mi suegra y mi esposo, pero pues yo no pude porque esa ley cambió. Entonces ya me dijeron, no, ahora tiene que hacer el proceso usted sola. Entonces ahí empecé yo de cero a hacer el proceso. Cuando mi esposo le llega el pasaporte, él lleva ya un tiempo sin trabajo, en el paro. Al final lo de comprar el piso no pudimos porque en ese tiempo pues yo no tenía nómina, con la nómina de él no se solventaba. Todo ese tiempo estuvimos viviendo donde mi suegra y mi suegro. Eh, ya cuando a él le sale la nacionalidad, entonces él me dice, amor, yo me tengo que ir. O sea, aquí yo no estoy haciendo nada, aquí no vamos para adelante, aquí no se va a hacer nada, me tengo que ir. Andrés, literalmente él cogió Alemania, Londres, Tim Marín, ¿quién fue? Cucaramácara, Títere fue Londres. Londres. Antes de que me cuentes lo de Londres, ¿cómo vivieron ustedes esa época de la crisis? ¿Cómo era? Fue muy duro porque ten en cuenta de que, o sea, mi esposo y mi suegra, digamos que ellos, pues como llevan tantos años acá, ellos se han acostumbrado más a la vida de acá, no digamos las personas que vienen en plan, vamos a ahorrar y vamos a invertir en Colombia porque nos vamos a devolver, no, o sea, yo te estoy diciendo, mi suegra compró su piso, ella se casó con un español, nunca pensaron de pronto como en volver a hacer vida en Colombia, les gustó España. Entonces, de tener todo mucho a su alcance, de que vivían muy bien, a llegar una crisis en que ya no había trabajo, en que se puso muy complicado, en que ya por cuidar de pronto a una abuela, a mi suegra de pronto en su tiempo le pagaban 1.300, 1.400, y no, ya no te vamos a pagar eso, ya te vamos a pagar 700, 800. Entonces era como, claro, tú habías sacado coches nuevos, tú habías sacado pisos, tú habías sacado porque querías hacer tu vida en España. Muchas personas lo juzgan como de, no, es que querían aparentar una vida que no era, no, era que las personas vivían bien, tenían unos buenos sueldos, porque tú no te vas a querer comprar tu coche, Claro. porque no vas a querer comprarte o irte a viajar a Italia o a donde fuera, ¿por No. qué no? ¿Y O quién sea, va a prever una crisis al futuro? Uno dice, pues eso está bien, esto nadie. va a mejor. Exactamente, esto va a ir a mejor. Claro, llega la crisis, mi esposo con un coche del año nuevo, mi suegra con coche nuevo, la hipoteca, entonces, claro, Andrés se juntó todo, mi suegro, él era militar, él ya es retirado, entonces digamos que él era como, no, pues no se preocupen, o sea, todos intentábamos aportar de una forma u otra, pero la vida cambió, Andrés, la vida cambió, o sea, totalmente, ya no era igual como antes, ya no era salir tanto o a restaurantes o qué sé yo, porque la vida cambió bastante. Y mucha gente perdió los apartamentos, le quitaron los carros, o sea, mucha gente estuvo peor, Ujú. digámoslo así. O sea, en el caso de tu suegra, ese apartamento que estaba pagando, ese piso, ella no lo pierde. No, ya no lo pierde, ¿no? O sea, pueden sostenerse. Sí, 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 Pero sí. mucha gente evidentemente no. Muchos pisos No, quedaron mucha gente desocupados, no, los Andrés. bancos, Y tú, por todo. ejemplo, en ese tiempo no es como ahora que yo por las historias que he escuchado tuyas, que para alquilar un piso es como si lo fueran a comprar prácticamente, o No, sea, eso es una imposible. cantidad de requisitos. En ese tiempo no, tú caminabas y decías, se alquila, se alquila, se alquila. Tú cogías tu teléfono, llamabas y te lo alquilaban, ya está. Es que han Pero cambiado claro, muchas cosas, entonces Patti.
No, o sea, mucho, mucho. en eso, en la parte de los alquileres ha cambiado mucho porque la gente, siento yo que también han obrado muy mal. El propietario también se resguarda de muchas cosas, quiere evitar otro tipo de problemas, los ocupas, no, tantas cosas que yo siento que la persona que es propietaria de un piso de alquiler aquí está tan desprotegido Claro. que, claro, las cosas evidentemente han cambiado y han cambiado para mal. Sí, desgraciadamente sí. Porque, Desgraciadamente sí. Yo lo veo ahora por las historias que escucho en el podcast, pero realmente en ese tiempo, claro, entonces, ¿qué pasó, Andrés? Que llegó la crisis, entonces la gente tenía la facilidad de alquilar un piso y se metían 20. Entonces ahí se empezó a ver cómo estaba cambiando todo. Mira, yo me acuerdo tanto que del bloque donde vive mi suegra, como a 3 bloques más allá, yo podía ver así diagonal, yo vi que empezaron a vivir unas personas de un país de nosotros, no digamos porque luego dicen, no, no, latinos, sí. digámoslo así. Y veo yo, entonces yo veía mucha gente y yo dije, pero ¿qué tomaron todo el bloque o qué? Ujú, Porque es que era gente y gente y tú conoces porque son latinos como tú y tú sabes, sí. españoles no eran. Y yo decía, y carritos de bebés y yo decía, pero ¿cuántos? Andrés, mira, una vez hablando con una persona, me dice, ah, sí, que se pasaron cerca de tu casa, que no sé qué, 25 personas vivían en un apartamento de 3 habitaciones. Jue madre. Pero bueno, uno dice, en esas instancias de la vida, en esa situación adversa, es algo que uno lo puede llegar a entender. Que usted diga, Tal, la es que iban gente a en hacer medio dormir en del la calle. desespero, de no estar en la calle, de la crisis, de no tener trabajo, de no haber dinero, de muchas personas emigrando a otros países, los mismos españoles emigrando, mucho colombiano se devolvió para Colombia. Entonces uno en ese momento uno dice, entendible que iban 25, que tengan que meterse 25. ¿Cómo lo hacían? Vaya uno a saber cómo vivían. No, Pe- por eso te lo digo, porque, o sea, pasamos de que cada uno pagaba su piso tan tranquilos y tan contentos. Te estoy hablando de alquileres de 300 euros, de 400 en un piso súper top. Cada uno se puede pagar su piso, claro, a decir, bueno, aquí juntémonos porque no, ya no hay para pagar. Y entonces les tocaba. O Mm, sea, no tenían otra opción. Yo ujú. te digo, en mi caso, porque mi suegra siempre estuvo trabajando de una forma u otra, mi esposo pues por aquí, por allá, yo con una cosa, con otra, y mi suegro era militar. Entonces, digamos que no nos vimos de pronto como tan. Entonces, te digo, sí se vio el cambio, pero no de pronto como a otras personas que sí uno dijo, uy, Dios mío, Los se les vio golpeó como fuerte. los golpeó más fuerte, sí. Claro, eso no ha cambiado mucho porque ahora un piso, el alquiler de un piso en una ciudad grande puede costar 800, 900, 1000 euros. Estamos hablando de un promedio porque hay muchos más caros y quizás más que ya más barato es complicado. Pero tú con un piso de 800 euros ganándote 1200 euros no te va a dar. Entonces, obligado tienes que compartir con alguien. Tienes que tener un roomie por lo menos, una persona con la que compartan los gastos, al menos una persona. Aunque otros han tercerizado, han vuelto negocio, alquilan un piso y entonces subarriendan las habitaciones y a la final pues se ahorran sus gastos y bueno, es que la Eso gente pasa trata mucho de aquí también, acomodarse ¿no? como pueda. No te creas, eso pasa mucho aquí también. Allí, sí, obvio, yo creo que es algo natural, pero es que bajo las condiciones en las que vive uno actualmente, le toca. O sea, es un lujo el poder tener su propio piso y, y no tener que compartir eso, eso es un lujo. Sí, es Aquí es un un lujo. lujo. Aquí es un lujo, sí. Algunos me dirán que no, pero yo lo considero así y basado en todo lo que he escuchado. Ahora otra cosa, tú te metes ahora mismo a buscar alquileres. Una ciudad como Alicante, que es la ciudad donde yo vivo, que es, si no estoy mal, es la ciudad con el metro cuadrado más económico, tú encontrabas pisos de 300, 350, así. Y estoy hablándote de hace dos Sí. años. Y tú ahora mismo vas a buscar y ese piso que costaba 350 cuesta 700. Tú no encuentras un piso de 500 euros. Y en esta ciudad tú encontrabas mucho. Yo he hecho videos reales visitando pisos de 350 euros de 3 habitaciones. Pero ese Ujú. piso ya, eso no lo vas a encontrar. Entonces, parte de la base de ahí que es muy complicado. Imagínate ahora
así tengas el dinero para alquilar, así tengas la nómina que tengas, es muy difícil encontrar una vivienda o que te alquilen una vivienda. que la Las cosas alquilen. han cambiado muchísimo, porque sí, a mí me han contado también esa historia de antes uno alquilaba el piso, alquilo, sí, hágale, métase. ¿Qué cuento de fianza? ¿Qué cuento de las esferas del dragón? Nada. Era No, 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 métase solo ahí de arreglarse palabra. con el propietario y listo. O sea, mire, pues sí, muchas veces decían, pues de dónde eres, ¿no? Tenían de pronto como ese filtro de Ujú. dónde eres. Entonces, pues de dónde eres, pues ya, pues no. No, eso no le Pero, preguntan a uno. A mí me pasó en la búsqueda de este piso que a mí me tiraban el teléfono, apenas decía aló, hola, o apenas decía eso, me tiraban el teléfono. Y Dios. yo decía, ¿qué pasó? ¿Será que se le cortó la llamada? Sí, yo le daba el beneficio de la duda. Yo, mi amor, ¿puedes marcar tú? La Yo misma también me historia, pasó de la eso, misma sí. historia. Si pasaba el segundo filtro, la segunda pregunta era, ¿tienen hijos? Sí, tenemos 3 y joden mucho. No, tac, ya. Sí, ya Pero vamos, los dejamos aquí en lista de espera. En lista de espera, aquí no me todavía estoy llame, yo esperando le que me llamo. llamen. Sí, es muy, muy difícil, Ay, Pati. muy difícil. Antes no era así, Andrés. Antes los carteles abundaban en las calles y se alquila, llamas, alquilas y ya. Hmm. Ahora imagínate donde hayan carteles de se alquila, dura 30 segundos y Mm, ya está ocupado, y ya, ya está ya se metió una ocupado. banda ahí ya. No, Exactamente. no, 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 no. Exactamente, no, ya no. Entonces sí nos cogió todo eso. Mi esposo dijo, no, aquí no, esto ya está muy grave la situación. Él había trabajado de mozo de almacén, siempre había tenido como un buen trabajo, digámoslo así. Evidentemente la construcción pues fue de las cosas que más sufrió la crisis. Le dijeron, mira, lo sentimos, pero no te podemos seguir manteniendo acá. Y tenía contrato fijo y todo lo que tú quieras, pero no había cómo, Andrés. O sea, si vas a venir a trabajar no te voy a poder pagar, yo me tengo que declarar en bancarrota. Entonces, no, pues miren, no pasa nada, yo entiendo, me voy, gracias y ya. O sea, Uf, ¿qué más ibas a hacer? jodido, ¿no? Te quedas ahí aferrado a no, yo vengo a trabajar porque tengo un contrato indefinido Sí. y págueme, no. O sea, Como, deme los papeles del finiquito, cobro el paro y ya. como los músicos del Titanic, yo me quedo aquí hasta que se hunda tocando y... No, No. claro, no. O sea, y también hay que entender las situaciones, Sí. ¿no? No es que no, y vámonos por lo legal y vamos a pelear. O sea, Andrés, pues la crisis fue en España en ese momento como como una batida. O sea, tú no te lo veías venir, no lo veías venir. Claro, yo digo Entonces, que no. los que estamos aquí ahora mismo, que nos llegara a pasar eso, ¡jue madre! ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? En estos momentos uno dice, Dios, no, es complicado el solo hecho de plantearse esa idea. Bueno, entonces él dice, Alemania, Inglaterra, echa el pinochazo, Inglaterra. Inglaterra, Así. así. No. O sea, imagínate la desesperación de España de tú irte a un país así. Él había tenido un primo aquí que él había venido a estudiar de Colombia, él vino a estudiar inglés, pero pues digamos que él no le tocó, él vino a estudiar. O sea, él no vino a trabajar y lucharse la vida, no. Los papás tenían de pronto la posibilidad económica de que él viniera a estudiar acá inglés, él vino acá a estudiar inglés, entonces mi esposo lo llamó y le dice, mira, tú conoces a alguien, un contacto, un algo, una luz en el camino, que por lo menos yo pueda coger un teléfono y llamar y preguntar algo. Él había trabajado cuando él estuvo estudiando acá, estuvo limpiando en un hospital, porque cuando los estudiantes vienen, tienen derecho a trabajar, creo que son 20 horas a la semana. Ujú. Entonces le dijo, mira, trabajé en un hospital un tiempo porque pues él quería conocer Europa, entonces quería dinero para conocer Europa y tuve una manager de limpieza, este es el número y pues no sé, eso es el único contacto que yo tengo. Mi esposo se viene para Londres, yo me quedo en España porque yo no tenía la nacionalidad. Él igual también me dijo, yo me voy a sufrir, pero yo no me la voy a llevar a usted a sufrir, espere, yo voy y miro a ver cómo es la cosa. Igual yo me quedaba en la casa de mis suegros, estaba bien, no estaba, digamos, desamparada por ahí, Ujú. ni sola, ni mucho menos. Llega a Londres, él llega a un hostal. Él llega a un hostal sin saber hablar nada de inglés. O sea, nada. Mm. Llega a Londres a un hostal y si te soy sincera, Andrés, no me acuerdo cómo fue
que él termina en el barrio colombiano. Aquí hay como secciones latinas, Ujú. ¿no? Digamos como barrios donde tú ves más gente latina como concentrados. Hay guetos. Panaderías, sí, digamos que, o sea, es como donde está la panadería colombiana, el restaurante ecuatoriano, la discoteca boliviana. Entonces hay como Ujú. barrio que se ve más. Termina ya en ese barrio, ya no me acuerdo cómo ni cuándo, y le pregunta al señor de la panadería, pues que él estaba buscando trabajo, que estaba recién llegado. Ah, ¿usted tiene papeles? Sí, yo tengo nacionalidad española. Estamos hablando de mucho antes del Brexit, porque eso Ujú. ya es otro Eso cuento. sí, otra historia, sí. Es otra historia. Entonces, sí, yo tengo papeles españoles, tal Pascual. Ah, pues mire, ese señor que está ahí es manager de una empresa de limpieza. Pues pregúntele a ver si él, pues, tiene algo. Entonces ya, pues mi esposo le pregunta y le dice, tengo un trabajo por las noches. Mi esposo le dice de una, o sea, lo que sea. Ya él empieza a trabajar ahí. Estuvo en el mismo sitio como 7 años. O sea, él empieza y le va bien, ¿no? Digámoslo así. Él Dentro de esa empieza a misma trabajar empresa. dentro de esa misma empresa. Ajá. Él estuvo ahí. Ya cuando él se acomoda, alquila una habitación y tal, ya se acomoda mejor, ya empezamos a decir, bueno, ya, entonces yo cómo hago para viajar también, ¿no? Todavía seguía sin tener, yo ya había aplicado para la nacionalidad, pero no la tenía. Tú estabas ahí Entonces, esperando. averiguamos, ajá. Ya cuando él empieza a trabajar, empieza a conocer gente y conoce un muchacho que le dice, mira, mi esposa tampoco tenía, yo hice este trámite y también me la traje así. Ah, pues hagamos lo mismo. Entonces tuve que hacer lo mismo que hice en Colombia para viajar a España, lo hice de España a Londres, otra reagrupación familiar. Entonces yo lo hago. España-Londres fue más fácil que Colombia-España. Hago esa reagrupación familiar, voy a Madrid, a la embajada, tal, y llego yo aquí 6 meses después que él. 6 meses, sí. Llego yo a los 6 meses, Andrés, ya aquí ya empieza a cambiar la historia, porque ya, o sea, digo yo que de pronto es una excusa también. En ese tiempo nosotros viajábamos, emigrábamos sin saber dónde ibas, porque no había la facilidad de internet que hay ahora, no hay la facilidad de redes sociales, o sea, ahora yo digo, y lo siento si me equivoco, la gente se lo toma mal, pero si tú viajas a un país desconociendo hasta la moneda que manejan, estás grave, Claro, porque teniendo ahora tantas herramientas. tantas herramientas para saber el clima, lo que comen, lo que no comen, la moneda que manejan, si tiene buen transporte público o no, si vas a poder conducir con tu carnet de Colombia o no. O sea, en ese tiempo nosotros viajábamos como con los ojos cerrados. Yo llego y mi esposo había alquilado una habitación que tenía ahí la cocina, pero eso era súper chiquito, Andrés, o sea, era súper pequeñita. Como un Te aparta estoy hablando estudio. de la cama, un aparta estudio, pero, o sea, eso era nada. Te digo, era la cocina, o sea, cocina, un mezanín pequeñito y la cama era arriba, como habían como unas escaleras y la cama era como de Ujú. media pared hacia arriba. Te digo que yo en ese tiempo tenía 40 kilos más de los que tengo ahora. Mm. Era mucho más gordita de lo que soy ahora. En una cama diminuta. ¿Sabes qué nos salvó para poder vivir ahí? Que mi esposo trabajaba por las noches, como te digo, y yo trabajaba de día. O sea, era una habitación súper chiquitica, pero necesitábamos esa porque ahí le dieron un contrato de alquiler, digámoslo así, y era uno de los requisitos que yo tenía que llevar a la embajada británica para poder viajar. Bueno, yo llego ahí, él me va a esperar al aeropuerto, salimos del metro, cuando salgo yo, restaurantes colombianos. Entonces yo salí, yo era como, ¿dónde estoy? O sea, ¿En ¿dónde está el Big Inglaterra o en Ben? Colombia? Claro, o sea, y tú veías, entonces a mí me causó mucho impacto, porque me acuerdo que en la esquina, saliendo de la boca del metro, hay una tienda de ropa colombiana. Tú sabes, los maniquís colombianos son pues como, ¿no? Como operados, pues como maniquí Sí, operado. sí, sí, un maniquí opera.
Un maniquí No, con silicona. es algo yo no eso y yo ¿dónde estoy? Entonces mi esposo me miraba y él como que se reía, pues él siempre ha sido como de sorpréndete, no te voy a predisponer con nada. Bueno, ya me dice, bueno, amor, vámonos caminando para que veas más o menos el área y tal. Empezamos a caminar, Andrés, y pasamos del área de escuchar música colombiana y los maniquís colombianos y el olor a sancocho a un barrio judío. Pero te digo que en cuestión de 2 calles. Ujú. Yo no sabía ni quiénes eran los judíos. O sea, te digo que pasamos y empiezas a ver estas personas con sus atuendos de vestimenta, con sus cosas de pelo que ellos tienen pues como muy Sí. característicos. Y yo dije, ¿yo dónde estoy? O sea, ¿esto qué es? Entonces fue como un choque. El primer día fue así como, ¿dónde estoy? Yo de la época que viví en la zona de los judíos, Andrés, yo solo puedo decir que fue una de las épocas que viví más tranquila aquí en Londres. Son personas súper respetuosas, súper silenciosas, digamos ellos en su mundo, pero no se Tranquilos. meten contigo para nada, son súper tranquilos y ya después de que ya tú estás acá y por ejemplo me gusta mucho leer sobre lo que pasó y todo eso y por qué ellos toman ciertas actitudes. Claro, ya al conocerlos ya dije, venga, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde salieron? Ya yo me empecé Empapar de la cultura de ellos. exactamente, entonces empecé a entender muchas cosas. Y eso, veo que son personas que si los colombianos fuéramos como los judíos, yo creo que saldríamos más fácil adelante. Te voy a decir por qué, Andrés, y espero que no se lo tomen a mal. Pero si tú en Colombia ves que tu vecino saca una venta de empanadas y le empieza a ir bien, tú sacas otra. Ujú. Y a esa empanada le rebajas 50 pesos para que te la compren a ti. No todos, evidentemente no todos, pero suele pasar. Yo vengo de un pueblo y lo he vivido. Los judíos no. Los judíos, si tú eres judío y tú te pones un almacén de ropa para bebés, yo me pongo un almacén de alfombras, pero nunca se va a poner un almacén de ropa para bebés. Y el judío le compra al judío. Entonces la economía de ellos se mueve dentro de ellos, Circula, sí. circula. Y por eso yo creo que dicen, los judíos tienen mucho dinero o tienen muchas casas. Aquí, por ejemplo, en la zona donde yo viví, era una casa de un judío y todos los propietarios de esas casas eran judíos y judíos y judíos. Sino que eso lo llevaba una colombiana, era la que les manejaba de pronto como ese tema de alquileres y cosas así. Porque ellos no, pues no tienen relación contigo ninguna. Sí. ¿Tú trabajas con ellos? ¿Tu primer trabajo de... ¿Cuál es? No, mi primer trabajo fue en limpieza de oficinas. Mi primer trabajo, yo no trabajé con ellos porque pues nunca se me presentó la oportunidad, la verdad. Yo llegué y yo me demoré en empezar a trabajar porque cuando tú llegabas aquí con el régimen que yo llegué, que era por la agrupación familiar, podías trabajar, pero primero tenías que sacar la cuenta del banco. Aquí sin cuenta del banco no puedes trabajar. Tenía que sacarme el número de la seguridad social eh, y hacerlo del médico. O sea, esos 3 pasos son como los Ujú. fundamentales cuando tú llegas acá. Entonces, cuando ya tengo todo eso, empiezo a buscar trabajo y encuentro trabajo en una oficina, en una empresa de limpieza que lo manejaban unos colombianos. El dueño era un inglés, pero empiezo con unos colombianos. Ellos eran colombianos. Empiezo a limpiar oficinas, discotecas. O sea, aquí en Londres, bueno, allá en Londres se ¿Tú, maneja tú estás mucho. en Londres o no estás en Londres? Estoy en Londres, pero afuera. Ah, bueno, estás a las afueras de Londres. Pero desde hace 5 años, 6 años más o menos. Ok, No ya siempre me trabajo contarás, ya afuera. me contarás. Empiezo a trabajar en Londres. Son trabajos de limpieza, son trabajos duros. Yo me acuerdo que entraba a las 5 de la mañana. O sea, yo me levantaba a las 3:15 de la mañana. Para todas estas, o sea, el judío vendió la casa para hacer una sinagoga y empezamos a vivir en habitaciones compartidas, pues con más personas. O sea, ya se fueron de ahí de donde dormían uno encima del otro, donde se turnaban.
donde nos turnábamos la cama, estando ahí mismo nos pudimos pasar a otro apartaestudio más grande. Ahí Ya. estuvimos como un año y algo, pero en el que ya estaba más grande. En el Ujú. chiquitico solo duramos como un mes y medio o 2 meses, creo. Bueno, sé que Luego pueden haber volvimos. cambiado las cosas, pero para ese entonces, no sé si siga siendo igual, pero ¿cómo era el tema del alquiler? O sea, ¿ustedes eran una pareja, les daba para alquilar un apartamento solos o les tocó apretarse para poder sacar los papeles por el arraigo? Porque dices que luego vivieron en una habitación. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado puede llegar a ser el tema del alquiler en Inglaterra, teniendo en cuenta lo que hablamos ahora, de que en España es muy complejo, aunque una habitación es fácil conseguirla? Pero digamos, en cuanto al salario, ¿me da para pagar un apartamento? O cómo se vive en Inglaterra? No te da, o sea, no te da porque teniendo en cuenta, Andrés, que cuando yo llegué acá el salario mínimo creo que eran 6,70 libras la hora, creo más o menos, o sea, los salarios no eran más de 700 800 libras al mes y ya los alquileres habían empezado a subir porque precisamente por tanta inmigración que hubo, entonces, claro, los alquileres suben, todo sube. Entonces ya de pronto un apartaestudio, digámoslo así, eran 800 900 y pues no se puede sostener porque el transporte es carísimo, la vivienda es carísima, o sea, no se podía sostener. Entonces lo que normalmente hacemos es alquilar una habitación en una casa compartida. Eso es más o menos como vivimos cuando vivíamos en Londres. Ujú. ¿Y cuánto pagaban en esa época? En esa época, por habitación, me acuerdo que en la primera habitación que vivimos fueron 580 al mes. Ujú. ¿Y eso ha 580. cambiado? Actualmente, ¿cuánto se paga por una habitación en Londres? Yo no lo sé, Andrés, pero por lo que yo veo más o menos, estoy en Facebook, en colombianos en Londres o en españoles en Londres, y tú ves y más o menos una habitación doble ahora mismo vale 900 950. ¿Y cuánto es el salario ahora? No lo sé. Aprox. 11 libras la hora, quizás. Uf. O sea, que estarán por 1.000 libras, 1.200. O Yo depende. creo. También depende, ¿no? Depende de las horas que trabajes, porque es que aquí se maneja mucho, limpias 4 horas aquí, trabajas 2 horas allá. Si estamos hablando del trabajo de limpieza, ¿ok? Ujú. A limpieza, que es a lo que llegamos a hacer. El que llegue aquí a hacer otra cosa, pues me parece perfecto. Pero cuando tú vienes a empezar, o sea, es limpieza, hostelería y poco más. O Ujú. sea, el mismo régimen, digámoslo así. Pati, tú vienes de España, antes de irte para Inglaterra. Antes, pues tu tierra, Colombia. Colombia es alegría, es un país cálido, con una temperatura tropical. Vienes a España, donde el verano, pues aquí es muy famoso a nivel mundial. Sí, es calor y todo, pero el verano de España es maravilloso. España es un país donde se hace mucho turismo, porque España es un país bonito, la gente le gusta venir a visitar. De Inglaterra vienen, de Holanda vienen los alemanes, los que le llamamos los guiris. Gente que para el verano esto se llena. Y es un Ujú. país que tiene una cultura muy rica en su gastronomía y a nivel cultural. O sea, es un país turístico. España es un país turístico. Vives en un país turístico, te vas para Inglaterra, que es un país un poco más frío, Londres un poco más frío. ¿Cómo te va a ti con ese cambio en cuanto al clima, a la adaptación, de pasar de un país como España a pasar a un país que, aunque yo no lo conozco, no lo he visitado, pero me da la sensación que es muchísimo más tranqui? Sí, total, o sea, no tiene, es totalmente diferente. ¿Qué pasa, Andrés? Que yo creo que eso va mucho en tu forma de ser. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy de las personas, yo soy muy miedosa para tomar una decisión, pero cuando la tomo, voy para adelante. O sea, yo llegué a España y yo me olvidé del sancocho, me olvidé de los frijoles, me olvidé, porque para mí eso iba a ser un sufrimiento. Entonces, yo no quiero sufrir, yo intento ser feliz siempre. Adaptarte. Yo me adapto. ¿Qué se come aquí? ¿Se come lentejas españolas? Pues comemos lentejas españolas. ¿Qué se come? No se come con arroz, sino que se come con pan, pues con pan. Entonces, no, para mí no ha sido problema la adaptación. Cero problema. Mm. Entonces, mucha gente lo vea mal. No, está bien, es que así debería ser. Pero Yo bueno. creo que es un
método de defensa, también de autocontrol donde tú estás. Andrés, yo respeto a cada persona que haya decidido emigrar, pero yo siendo emigrante y siendo colombiana de un pueblo muy pequeñito, hermoso, si tú vas a emigrar y vas a extrañar la guapanela, los frijoles, los plátanos, la fideíto, la muñeca, que era Mm. la marca, digamos, que a mí me tocaba en ese tiempo. Andrés, eso no lo puedes conseguir en otros países. A día de hoy, sí, tenemos una facilidad que no teníamos los que emigramos hace tantos años atrás. Entonces, si tú vienes y dices, ay, no, esas lentejas españolas y eso sin arroz y eso tan chiquitico, eso no es así, eso es un Claro, sufrimiento, te Andrés. das mala vida. Entonces, mala vida. Yo soy hija única, Andrés. Yo no tengo hermanos, yo no tengo hermanas. Pero yo me vine, les eché la bendición a mis papás, ellos me la echaron a mí y vámonos. Yo no puedo estar en España todos los días. Ay, extraño a mi papá, extraño a mi mamá, extraño, extraño. Evidentemente los extrañas lo más grande, pero tú tienes que empezar a vivir, porque entonces si no, es un sufrimiento diario y yo no quiero sufrir. Yo quiero ser feliz. Sí, o sea que tú llegas a Inglaterra y te adaptas también. No, yo lo veo todo bonito. A mí me encanta. Esto está gris, pues gris es. Sí, Eh, y es muy gris. es supremamente gris. O sea, si quieres te muestro, pero es gris. No, yo ya lo he visto. Lo que pasa es que no me gusta hablar de algo que no he vivido en mis carnitas. Yo no he ido a Inglaterra, pero no necesitas de ir para saber que llueve mucho, que es gris, que para la gente que lo deprime ese tipo de clima no es recomendable, que el que le gusta el sol, no poquito sol. O sea, es eso, es No, como, aquí, por como, ejemplo, la compañía diaria de la vitamina D. O sea, tú no puedes salir de tu casa sin tomarte una pastillita de vitamina D porque no hay sol. sí, y cuando sale el sol entonces toca aprovecharlo. No, pues claro, o sea, eso es un show. Vamos, todo el mundo coge coches y para la playa o para un parque o para donde sea. O sea, por ejemplo, de aquí la playa más cercana creo que está como una hora y media. De pronto los que no tienen facilidad de tiempo o lo que sea mínimo se ponen el bañador y se van al parque. O sea, tú vas a un parque y la gente está en bañador porque es que hay que aprovechar, ese sol eso hay que aprovecharlo. Bueno, uno se adapta a todo, es verdad. Sí. Y Yo me adapté bien, yo llegué y yo vi esos judíos y yo dije, esto tan bonito, empecé, cogí el computador, quiénes son los judíos, de dónde salieron, cómo son, quiénes son. O sea, yo ya me ubiqué. bueno, tú ahora mismo estás a las afueras, pero sería adelantarnos mucho si habláramos de eso. Me gustaría hablar de tu actual trabajo. Ujú. ¿Qué es lo que tú haces? Assistant Site Manager en una escuela pública. ¿Qué es En una eso? escuela pública. Eso es, bueno, es un, o sea, es la escuela, la maneja una directora, ¿no? La directora académica, digámoslo así, la que se encarga, pues, de los estándares educativos, del proceso educativo como tal. Ujú. Pero hay otra persona que es el manager, que es el que se encarga de que la escuela funcione, de que las salidas de emergencia cumplan las reglas que tienen que cumplir. Aquí todo es muy cuidado, Andrés. O sea, aquí todo es muy... Si tú, por ejemplo, vas a recoger tu niño a la escuela y en la lista que tenemos todos aparece que Andrés y Julie son los únicos responsables de recoger esos niños, no se los entregan a nadie más. Ujú. Así pasa Ni acá al también. vecino, ni al tío, ni a... No, eso no pasa. Ujú. A no ser que Entonces, tú como padre autorices a una tercera persona. exactamente, eso ya es otra cosa, pero eso es una autorización firmada Y y por tal. escrito, sí. Sí, igual es aquí. Bueno, entonces nosotros digamos que tenemos que ver que el funcionamiento de la escuela esté total, que el ascensor funcione, porque hay un ascensor pues como para que lo utilicen. Son dos plantas, pero de pronto pues para niños disabled, bueno, ¿cómo se dice? Discapacitados o cuando subimos materiales o qué sé yo. Por ejemplo, aquí los niños no compran útiles escolares, solamente los uniformes. Los útiles escolares los da el gobierno. Entonces, digamos que todos esos cuadernos, lápices, plastilinas, colores, todo eso llega, entonces llegan camiones. Entonces, mi jefe es el que se encarga
de que esto vaya a tal departamento, esto va para el otro departamento, o sea, de que la escuela tenga Ujú. una calidad al 100. Tu jefe es el manager. Mi jefe es el Ok. manager y yo soy la asistente de él, Del manager. del manager. Ya. Y el manager vendría siendo, no, no porque eso sería como metiéndome como en la rama muy académica. Rector, coordinador, manager vendría siendo como un coordinador, no. Eso es otra historia. Porque Una el historia. manager en este caso es como más logístico, siento yo. Exactamente, Ok, es más logístico. O sea, ok. nosotros a nivel educativo no tenemos que ver nada con la educación, pero estamos en la escuela mirando, desde que si se tapó una tubería, pues llama al plomero, que Ujú. venga, que revise, pon la señal de que, de que eso no está en servicio, de que si hay a un niño se le regó la botellita de agua, pues quién es la encargada de que limpie eso, llama, yo tengo radio, tengo teléfono del Ujú. trabajo, o sea, de que la escuela esté en funcionamiento total. Tu trabajo es muy chévere. Es chévere, a mí me gusta mucho, pero yo no empecé ahí con ese trabajo, yo empecé como limpiadora. Más chévere aún. Yo empecé como limpiadora. Y sigo siendo limpiadora, ¿eh? Porque mantengo mis horas de limpieza por las tardes En la misma escuela. en la misma escuela. Bueno, ¿cómo se da ese trabajo de limpiadora? Ya es cuando tienes tus papeles, todo en orden, tu inglés, me imagino que te pones a estudiar inglés allí, ¿no? No, no, Andrés, porque yo veo económicamente por mis padres, ¿ok? Mis padres dependen económicamente de mí. Entonces, muchas veces la gente ve las cosas como, va, qué fácil, ¿no? Pero cada uno sabe lo que tiene en su casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo en el tiempo que estuve trabajando en Londres, y lo digo y encantada de que esta situación sea así, yo vivo feliz, o sea, mis papás lo saben y las personas que me conocen, que la felicidad mía de cada que me entra el sueldo, la primera transacción que yo hago es para ellos, yo soy la más feliz del mundo. O sea, eso va por delante, pero no tienes la facilidad de decir, ah, pues ahora estudio aquí o ahora me salgo de acá, trabajo menos horas porque pues tengo tiempo libre. Ujú. No. Cuando yo trabajé en Londres, trabajé para varias, como varios sitios, no para varias empresas, sino varios sitios. Por ejemplo, limpiaba 4 horas, te digo, el primer bus lo cogía a las 4 de la mañana, nevando, lloviendo, como estuviera. A las 4 de la mañana cogías el primer bus, llegaba a mi trabajo a las 5, ahí estaba limpiando unas oficinas. ¿Sabes qué? Lo interesante acá, yo creo que lo que más me ha gustado es que aquí todo te sorprende. Es como que yo limpiaba y yo decía, ¿estas oficinas de quién serán? Pues resulta que tú estabas limpiando las oficinas de la, yo no sé si tú conoces ese musical de Billy Elliot, ¿De quién? de un niño que quería ser bailarín y lo juzgaban mucho. No, Bueno, me es suena a un Billie Eilish, pero esa es otra. no, no, eso es como una cantante, ¿no? Moderna, no, Sí, a sí. esa modernidad no llegó. Bueno, y resulta que era la productora de ese musical, o sea, era gente que y tú decías, pues estas oficinas aquí abajo hay un bar de jazz, y resulta que ese bar de jazz era el bar de jazz número uno a nivel de Europa, y ahí había ido Amy Winehouse, y habían grabado la película La Princesa Diana, y o sea, entonces como que todo te sorprende. Una vez empecé a limpiar unas oficinas para un chef, y resulta que ese chef tiene no sé cuántas estrellas Michelin Mm. y tiene no sé cuántos restaurantes. Aquí como que todo es, como que todo te sorprende, ¿sabes? Pues para mí era como Sí. ¿dónde estoy metida? Empiezo a limpiar esas oficinas, ahí duré muchos años. Son personas súper bonitas, Andrés. Yo de los ingleses solo tengo que decir cosas buenas. Solo tengo que decir cosas buenas. O sea, yo llegaba, estaba en mi trabajo y llegaba de pronto alguien de las oficinas temprano, porque pues a lo mejor tenían videollamada con alguien de Australia o Tokio, bueno, en otra zona horaria y les tocaba ir más temprano. Y es como, Nelly, ¿quieres un té? ¿Quieres un café? O sea, no hay nunca esa, ese desnivel de tú ser oficinista o médico o lo que sea, y tú ser limpiadora. No, siempre es el mismo nivel y eso me ha gustado mucho de este país. Evidentemente habrán casos que no, pero mi historia es esta. Bueno, esa es tu historia y esa es tu bonita historia porque me gusta todo lo que has contado y cómo has vivido tú y la forma también en cómo tiene mucho que ver
como uno ve la vida, porque muchas veces llega uno cargado de prejuicios a un país. Entonces tú ya vienes predispuesto que porque han dicho que la gente de ese país es de tal forma y te los vas a encontrar. Sí, te Total. los vas a encontrar porque hay de todo en todo lugar, en todos los países hay gente buena y gente mala. Pero si tú Ujú. vienes con esa predisposición, te los vas a encontrar y vas a hacer que ese caso se maximice y vas a Total. minimizar los casos buenos que te pasen y te vas a dedicar solamente a ver lo negativo Ujú. y en eso se te convierte la vida también. Exacto. Es un sufrimiento. O sea, para mí, si tú vienes predispuesto y viendo todo mal o sea, yo no sé, o sea, sería un sufrimiento. Bueno, entonces te digo para no perderme mucho porque me No, voy por no las te ramas. preocupes. Quiero que vuelvas a la pregunta que te hice del tema del inglés, porque bueno, El tú estudio. hablaste de tus padres, de esa responsabilidad, de ese compromiso adquirido que tienes, que lo haces con la voluntad del mundo y que lo aclaras, que no es una obligación para ti, es más No, no, bien algo no. que te llena el poder decir, yo ayudo a mis padres y esa es un compromiso que tengo y por esas razones que no puedo permitirme ciertas cosas como, por ejemplo, estudiar inglés. Claro, porque mira, yo empezaba a trabajar a las 5 de la mañana, ¿ok? Salía a las 9. De 9 y cuarto, porque mi otro trabajo me quedaba muy cerca, de 9 y cuarto a 11 y cuarto limpiaba un bar. De ahí salía y me iba a limpiar casas. Y de limpiar casas me iba a limpiar las oficinas del chef. O sea, yo salía a las 4 de la mañana de mi casa y llegaba más o menos a las 8:30, 9. ¿A qué horas estudias? Mm. O sea, es imposible, ni mentalmente ni con tiempo. O sea, no tienes. Yo no podía darme el lujo de decir, ah, pues me quito estas horas y estudio, porque entonces no llego a fin de mes. O Ujú. sea, no puedes. Entonces, digamos que para mí el estudio siempre fue una cosa que tuve ahí pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Yo había en España, había estudiado un año inglés en una academia británica. Entonces, claro, Andrés, tú aprendes a decir qué hora es, y entonces yo ya fui rápido a poner en mi Facebook. Idiomas, ¿no? Que pone uno en Facebook, español e inglés. Ay, Andrés, La bilingüe. la bilingüe. O sea, mejor dicho, británica total. Llegas aquí y Dios mío, no entiendes nada. Mm. Absolutamente nada. Y mira que en mi trabajo, donde yo trabajaba en limpieza y tal, trabajaba con ecuatorianos, bolivianos, colombianos, muchas personas de los países nuestros, y yo era la que más hablaba, o sea, imagínate. O sea, nosotros llegamos aquí sin hablar realmente nada. Yo era la que me comunicaba de pronto con las personas que trabajaban ahí, imagínate. Ujú. Mis compañeros no sabían, pero absolutamente nada. Tuerta en tierra de ciegos. Totalmente. ¿Qué pasa? Ya nosotros, bueno, pasamos de una casa a otra, tú sabes, la convivencia es muy difícil, compartir es muy complicado, tú llegabas a cocinar, la cocina siempre estaba ocupada. Solamente en una casa que vivimos con una persona que a día de hoy sigue siendo mi amiga, fue la única casa que me sentí que podía ser mi casa también. O sea, como que no había problema. Entre las dos siempre nos comunicamos muy bien. O sea, vivían más hombres. Digamos que los hombres eran más de salir a trabajar y volver y tal, pero como mujeres como tal éramos nosotras dos. Entonces, siempre fue muy bonito. Ella vivía con su esposo, con su niño. Siempre con el niño fue pues como, yo no tengo hijos, pero soy muy maternal. Entonces, como ven, yo te cuido, vete tú a trabajar, no pasa nada, yo cuido a tu hijo. O sea, en esa casa fue la única casa que de pronto estuve como más tranquila en ese sentido, pero en las otras casas, que si tú, por ejemplo, te tinturabas el pelo tú misma y pendiente del baño, porque esos son 20 minutos, y si en 20 minutos le ocupan el baño, mija, entonces, o sea, era como una presión, Ujú. no. Sí, el tema de compartir siempre es complicado. ¿El inglés lo aprendes entonces por ahí? Después, hasta por ahí en la calle, o sea, en ese tiempo más o menos lo manejaba, Ya. más o menos. O sea, cuando viví en Londres, por ejemplo, ya iba al médico sola, pues sin traductor, porque aquí tienen un servicio de traductor. Tú tienes una cita en el médico, entonces tú pones, necesito traductor en tal idioma, y ellos te ponen, o sea, eso es un servicio público. Pero ya yo empecé a yo tengo una condición en mis ovarios,
entonces tenía que ir mucho al médico. Entonces ya, pues como era como el mismo tema, pues ya, pues era hablar de lo mismo, ¿no? Ujú. Ya empiezo de pronto como a desenvolverme un poquito más, ya llevamos mucho tiempo, me dice mi esposo, me dice, amor, yo ya estoy cansado de esto, de compartir, esto no, porque siempre, nosotros teníamos un terreno en Colombia y teníamos la ilusión de construir una casa y pues que para el futuro. Pero mira cómo pensamos de errados, Andrés, por lo menos nosotros, mi esposo y yo, de que nosotros no pensamos en volver a Colombia, pero pensábamos en hacer una casa para vivir en Colombia. ¿Por qué? Es que es algo que yo todavía no logro entender. Porque hay gente Ay, que no yo, piensa volver, pero construyen allá, quieren tener una propiedad allí. no sé, yo creo que siempre tienes un porcentaje de soy de allá, no te Sí. desarraigas del todo, no lo sé, Andrés. ¿O Un será día, por si las moscas? Por si llega otra crisis, tengo dónde meterme allá. no, porque gracias a Dios, pues sí tengo la casa, o sea, no era como que vamos a llegar allí a pagar alquiler. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O Sí, sea, no es como o sea, mi casa, la de mis papás, ¿no? sí, pero ¿por Entonces, qué uno decide comprar allí? O sea, y se lo pregunto a toda la gente que está acá viendo este capítulo. no sé, Andrés, te lo digo que no. O sea, siempre éramos como, no, o sea, teníamos el arquitecto, era el primo que estuvo acá en Londres estudiando, se fue a Colombia a estudiar arquitectura y él era el que iba a hacer el plano y tal. Bueno, un día me dice mi esposo, me dice, bueno, amor, ¿y nosotros qué es esta necedad de ahorrar dinero para construir una casa en Colombia cuando no queremos ir a vivir allá? Entonces fue como un golpe de realidad. Mm. De momento no es el plan de volver a vivir en Colombia. Entonces dijimos como que, entonces me dijo, no, yo estoy cansado de esto, de llegar, de que quítese los zapatos, de que no se los quitó, de que no puedes utilizar la sala porque la sala solo es para las personas que alquilaron la casa, tú llegas a cocinar y pues no puedes porque tienen la cocina ocupada, sírvete unos cereales y súbete para tu habitación. Todo eso, Andrés, que ya se ha hablado aquí, que es repetitivo. O Ujú. sea, eso no cambia. Te digo, en todos los sitios que Sí. viví, en el único sitio que fue diferente fue en una casa. Ujú. Podemos hacer una pausita Mm, aquí para preguntarte algo. Tú dices dime, que es claro. repetitivo el tema de la convivencia cuando uno es inmigrante. Y que pues, ¿para qué hablamos de eso si eso es repetitivo? Tenemos 324 capítulos de este podcast y se ha hablado y se repite y se repite. Pero a pesar de que se repite y se repite, que hay algunos videos que se hacen muy virales, que pueden llegar a muchas personas, personas que en algún momento están en su país y quieren emigrar, Mm, y se repite, y emigran y llegan a ese país y viven la situación y les sorprende. Pero mire que me pasó algo, pero es que esto se repite y se repite. Entonces, a veces siento que es como tirarle piedras a la luna, querer uno concientizar a las personas de cosas a las que se va a tener que enfrentar. A veces me siento como así, como impotente de decir, yo quisiera que muchas personas me dijeran, oiga, gracias a un video que vi donde hay una chica advirtiéndome que voy a compartir, pues tomé medidas y me fui preparado para eso y no me sorprendió. No me sorprendió que me tocara salir rápido de la ducha. No me sorprendió que me dijeran que no podía escuchar música con más volumen. No me sorprendió que no podía compartir la sala porque la sala era para el dueño de la casa. No, o sea, eso me gustaría porque uno dice, bueno, vale la pena todo lo que se dice. Y se repite, pero la historia vuelve y se repite. ¿Mm? no, Andrés, o sea, estamos hablando de que cuando tú alquilas una casa, digamos que alquilar una casa, digamos, una casa victoriana, la típica casa londinense que se conoce como una casa victoriana, son más o menos 4 habitaciones, ¿no? Una casa de esas, en el tiempo en que yo viví en Londres, ahora saldrá la gente, no, eso ya no. No. En el tiempo en que yo viví en Londres, valía más o menos 2.500 libras. ¡Buah! Aparte los servicios, aparte el council tax, que el council tax es un impuesto que tú le pagas a la ciudad, como el catastro que nosotros decimos en Colombia, Mm, pues aquí te paga al mes. ya, pero lo Y paga el al mes, inquilino. eso lo paga el inquilino.
todos esos gastos los corre el inquilino. Sí, sí, sí. Entonces, claro, una persona se alquila una casa de esas para alquilar todas las habitaciones y digamos que solventar ese Ujú. alquiler, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay personas que lo hacen con conciencia y otros que se quieren lucrar de eso, ¿sabes? Para mí, lo correcto sería alquilar esta casa, evidentemente alquilar las habitaciones a un precio razonable, que a mí me quede más fácil la renta, pero yo no voy a vivir gratis cobrándole un dineral a esta gente, que estamos trabajando todos igual y pues, o sea, yo no lo veo correcto, pero eso cada uno con su negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que alquila esas casas, quedan algunos, porque otros dividen hasta la sala y la sala también la alquilan, pero algunos dejan su sala, por ejemplo, y el tú llegar y que te digan, ah, pues mira, esta es tu habitación, pero la sala no la puedes utilizar, la sala es solo para nosotros. Entonces es como, pues, o sea, que tienen tus asientos que yo no me pueda sentar ahí, o sea, ¿por qué? Porque hacer como esa diferencia, Andrés, cuando todos estamos acá lo mismo, Mm, ¿sí me hago entender? sí, Entonces muchas veces dicen, "Ah, el colombiano le tira al colombiano". Desgraciadamente es así, el latino le tira al latino. sí. Pero bueno, Así, Andrés. en defensa de esa persona que hace eso, que pues no me parece tampoco como tan chévere, pero si a mí desde un principio llega una casa y me dicen, mira, las condiciones son estas, ¿las tomas o las dejas? Yo digo, No, sí, total. está bien, voy a comer en mi habitación, no puedo tomar la sala, no puedo ocupar la sala, está bien, lo acepto, ¿ya? Y si alguien me dice, oiga, si se va para Inglaterra le puede pasar esto, o se va para España le puede pasar esto, y yo digo, bueno, sí, chévere, lo tomo, voy a ver cómo me va, y me encontré con eso, digo, ah, bueno, me lo esperaba. No, ay, me decepcionaron, ay, ay, pero qué decepción. Porque los escucho no decir eso. Digo, pero, ¿cómo así que qué decepción? O sea, ¿qué esperaba? O sea, ¿qué esperaba de emigrar? ¿Le tiendan un tapete rojo? Que cuando se baje el avión le tiendan el tapete y que aparezcan personas ofreciéndole el empleo de sus sueños y las condiciones de vida de sus sueños. Y eso es algo que no pasa. Que era No, lo que no yo va a decía. pasar. Hay muchos videos para generar conciencia o para por lo menos decirle a usted, mire lo que le puede pasar. Entonces, téngalo presente que le puede pasar y que si le pasa, pues que no le sorprenda. Ah, bueno, lo que tú decías, me adapto. Que no Claro. hay los frijoles como me gusta comérmelos, me los sirven ahí boleados frijoles, pues hagámosle. Ujú. Hagámosle porque eso es Pero a lo día que de hoy hay. sí se consigue de todo, a día de hoy todo eso ha cambiado, ¿no? Ujú. Estamos hablando de que yo migré hace muchos años y me tocó, digamos, un camino diferente. A día de hoy yo Sí, cocino colombiano o de donde sea, pero ya tenemos esa facilidad de encontrar productos, digamos, más sí. fácil que antes. Pero Pati, mira, te voy a poner un ejemplo. Hablemos de los frijoles. Tú estás recién, y hablemos de la actualidad, 2024. Emigras para un país como España. Tú has vivido en España, yo vivo en España, conocemos. ¿Cuál es la situación de un inmigrante? Cuando llega una habitación, ¿no? O sea, Sí. viene solo una habitación. Ese es un experto cocinando, ese era el que cocinaba en la casa, era el cocinero de la casa, el que sabía hacer los frijoles con garra, mejor dicho, el cocinero. Él va a llegar a esa habitación, le van a decir, sí, aquí puede cocinar, pero ponga esa olla pitadora. Primero compre una olla a presión, ¿ya? Para que pite los Empecemos por frijoles. ahí. Ujú. Ponga a pitar 2 horas unos frijoles, a ver qué le va a decir el que le está alquilando del gasto de la luz, el gasto del agua, perdón, del gas. Entonces, son cosas que por más que tú tengas toda la capacidad para hacerlas, vas a tener que adaptarte a esa nueva condición. Y es ahí donde tú debes decir, ay, no, es que yo, porque pueda que tú lo sepas hacer, pero no vas a poder hacerlos en algunos casos, ¿ves? Tú tienes que adaptarte a ese país, a esas condiciones, a que yo no le voy a echar arroz, arepa, plátano, el huevo frito, la carne frita a la comida que hoy me tocó frijoles boleados y para optimizar, porque no tengo el tiempo, voy al supermercado y los compro ya enlatados, que ya vienen listicos, los meto ahí, los meto en La un plato olla y los caliento porque esa es la situación muchas veces a las que uno se enfrenta. Eso es una realidad. es una realidad, Andrés, que no va a cambiar. No va a cambiar. O sea, yo creo que, aunque antes, yo creo que los que emigraron hace muchos años han abierto muchas puertas a los que siguen emigrando a día de hoy,
pero esas situaciones, hay algunas situaciones que no van a cambiar. Abriendo y Aunque tú llegues, cerrando. exacto, sí, también, también es verdad, pero total, pero que tú llegues a compartir habitación y que tú pienses que vas a venir acá y es que todo es diferente, Andrés, todo es diferente, hasta como tú limpias un baño. Tú en Colombia lavas el baño y tú echas agua y El eso balde y bombea sí. uno. Échele jabón. Aquí no puedes porque normalmente los suelos son de madera, tú tienes vecinos abajo, el agua se filtra, o sea, todo es diferente, Andrés, todo es diferente. A mí me decían, pero usted me ha hablado es como entre colombiano, español, por ahí andaba. Mm. Yo decía, pero es que, por ejemplo, yo empecé a cuidar unas niñas en España y yo me acuerdo que yo le decía, ponte las medias, para que se pusiera las medias, ¿no? Y ella salía con los leotardos esos que se ponen las niñas. Y decía, pero ¿por qué te pusiste eso? Me decía, Nelly, es que me dice que me pusiera las medias. No, no son medias, son calcetines. Ujú. Entonces usted tiene que ya empezar a manejar eso, Andrés, porque tú en tu trabajo no puedes decir calcetines y en tu casa medias porque te vuelves loca. Entonces o coges una cosa o coges la otra. Pues yo empecé, yo un coche y calcetines y lo que fuera. O sea, yo Sí, me adapté muy fácil. también No con cambié eso. el acento porque el acento sí me parece que es como más difícil cambiarlo. Creo yo que Ujú. es más actuado, Pero, pero la adaptación sí. pero no será que también, o sea, mira que yo considero que aún conservo mi acento de cuando salí de mi ciudad Sí. y yo he migrado dentro de Colombia también a otras partes de Colombia. Viví en Pereira 6 meses y yo llegué allá y me decían que yo ya hablaba paisa. Y yo decía, Mm, no, pero yo siento que no. También puede pasar que muchas personas no lo noten, porque yo creo, yo, Andrés, siento que yo no he perdido mi acento, pero no sé, alguien de Colombia al escucharme escuché hablar, afuera. digan, no, ¿cuál es? Usted ya se le siente algo. No, no lo sé, no lo sé. Mm, ¿Quién sabe? Yo creo que lo del acento es algo que es también dependiendo del entorno donde uno se mueva, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, te digo, mi esposo emigró con 17 años y él llegó a España, él llegó a homologar su bachillerato y él estudiaba con españoles. Cuando yo llegué, mi esposo era un español total, pero es por ese ambiente en el que él estaba. O sea, tú viajaste con niños, Andrés, cada persona tiene. Tú no le puedes venir a decir ahora a tu hijo, no, siga hablando como colombiano porque usted es colombiano y usted nació en No, Colombia no, y no usted puedo. le tiene que le gusta el agua panela, usted no le puede gustar el Nestí porque usted es colombiano. Sí. No, Andrés, cada persona tiene un sistema de defensa y de adaptación diferente. No, y si tú emigras con hijos, guarden este tip que les voy a dar. Si usted emigra con hijos a un país como España, usted tiene que permitir que su hijo se adapte para que no sufra. Ellos tienen que adaptarse a todo, a todo. Déjelo en el comedor, que aprenda a comer. Ay, que es que el niño no está acostumbrado y está aguantando. Déjelo que aguante hambre una semana que él se va a acostumbrar. Pero es Correcto. necesario que ellos vivan ese proceso de adaptación porque en un futuro van a sufrir, porque este es su país, aquí van a crecer, aquí van a estudiar, aquí van a tener sus relaciones sociales. Entonces tú le estás haciendo un mal porque ellos no saben y comienzan a encontrarse como en una situación de conflicto de intereses, por decirlo así, de, bueno, mi papá habla de esta cierta manera y mi papá me dice que no es coche, sino carro, pero yo tengo que llegar al colegio y en el colegio digo carro y se burlan de mí. Es muy diferente un niño, es muy diferente un adolescente y es un mal el uno querer que su hijo no pierda sus costumbres porque entonces está perdiendo su arraigo y está perdiendo Ah, su nacionalidad y está siendo una persona traicionera a su patria. Yo pienso que es una pendejada. Uno de los hijos tiene que dejarlos que ellos se adapten al 100 y que ellos sean quienes también le enseñen a uno cosas, que sean ellos quienes te expliquen qué significa ciertas palabras. Yo creo que pasaría lo mismo si te vas a vivir a un país, ejemplo, si tú emigras de Colombia a Inglaterra donde se habla inglés, son ellos quienes a la larga terminan traduciéndote porque son los primeros en hablar el inglés, el idioma. Lo ves aquí con niños ucranianos que llevan un año y hablan el español y sus papás apenas dicen hola. Y son sus claro. papás quienes comienzan a traducirle. Me pasa, por ejemplo, en el entrenamiento que hay un niño ucraniano que él le traduce todo al papá, que el papá no Mm, habla ni pito de español. mm. Entonces, yo creo que hace parte de esa adaptación de un niño y les haces un mal si tú te interpones ahí, si tú te atraviesas en ese camino o en ese proceso natural.
Empezando, Andrés, perdona que te interrumpa, que los que decidieron emigrar fueron los papás. Los niños no. Ellos no lo Los pidieron, sí. niños no tomaron decisión. Ustedes los pusieron en un avión y nos vamos. Evidentemente pensando en un mejor futuro para ellos. ¿Habrá malos padres? Claro que los hay, pero la mayoría lo piensan en, venga, vamos a darle para adelante y tú, por ejemplo, en el caso tuyo y tu esposa tienen tres y venga, con tres vamos para adelante, pero tampoco te puedes interponer en la forma de que luego él tenga de desenvolverse en ese entorno. Claro. Porque ahí ya entonces, a ver, me traes para acá, me pones aquí con gente que yo no conozco, con gente que habla y yo no le entiendo, porque aunque hablemos el mismo idioma, no son las mismas palabras, no lo son. O sea, no, es una realidad que no podemos taparnos los ojos. No son las mismas palabras, algunas sí, pero no todas. Entonces, tú llegas y encima le dices, pero ¿por qué está hablando así? Usted no se puede españolizar, usted tiene que seguir siendo colombiano. O sea, luego ese niño se va para la escuela que ya no sabe ni cómo Sufren, hablar, en la casa ya no sufren. sabe ni qué decir. La palabra es sufren, no les va bien. Entonces, acompáñalo en ese proceso, o sea, de la mano ve con él. Yo lo vivo mucho en la escuela, llegan muchos niños españoles o de otras partes y es como, venga, ellos llegan asustados, Andrés. O sea, Total. aquí yo hace 2 años tuve, yo te digo, yo no soy a nivel educativo, yo soy a nivel de logística de la escuela, pero llegaron un hermanito y un niño y una niña. El niño llegó a cuarto, la niña llegó a primero. Ellos son musulmanes, pero vivieron en España. Ellos Ujú. llegaron aquí hablando español. La mamá hablaba árabe y español. Ella no hablaba inglés. Entonces me dijeron a mí, mira, acompáñalos de pronto como para que ellos no se sientan, porque a día de hoy la única que habla español en mi escuela soy yo. Entonces, como acompáñalos como en una adaptación, Andrés, ellos en un segundo se adaptaron, o sea, al principio era Nelly, 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 o sea, me buscaban para todo, yo me llamo Nelly Nelly Patricia, porque Patricia, bueno, sí, porque yo todo el tiempo te digo Patty, ¿cómo así que Nelly? sí, sí, Dios sí. mío. No, porque aquí en la escuela, o sea, en la escuela para, aquí en inglés, cuando tú pronuncias Patricia, para ellos es muy difícil. Sí, ¿cómo, Entonces, en la cómo escuela me dicen? dicen Nelly, Nelly, Patricia, ¿cómo dicen? sí, como Patricia. no, Patricia, sí, ajá. Entonces me dicen, Nelly, ¿te podemos decir Nelly? Yo, pues sí. Y en Colombia soy Patti, pues Patti para Ujú. todo. Entonces es un proceso, Andrés, que ellos lo sufren. O sea, al principio ellos llegaban y me decían, Nelly, estoy asustado, Nelly, tengo hambre, pero es que ellos comen una cosa, yo tengo esto. O sea, es un proceso muy difícil, Andrés. Ujú. Entonces yo, no como madre, pero como trabajadora de un entorno con niños que vienen de otros países, yo creo que los papás tienen que ser acompañantes en un proceso difícil para los niños, porque así como es difícil para uno adaptarse a que estás compartiendo casa, para ellos también es difícil adaptarse a un entorno donde pasan la mayor parte del día con niños que ya no son solo españoles, son ucranianos, son musulmanes, son de Ujú. muchísimas partes. ¿Y allá en la escuela Entonces, hay mucha inmigración? multicultural, pero más que nada de personas indianas y musulmanas. Sí. ¿Y entonces cómo hacen con la comida? Ellos que no comen cerdo y eso en el comedor. Tienen unas, o sea, el catering como Ah, tal, es muy como por dietas, ¿no? sí. Entonces, ellos antes de salir del salón tienen como unos brazaletes. Entonces, si es brazalete verde, solo es vegetariano. Si es brazalete rojo, puede comer carne. Si es brazalete amarillo, no come cerdo. Ujú. Entonces, cuando los niños llegan a hacer la fila a las personas que les sirven, entonces le ven el brazalete. Ah, este niño puede comer eso. Entonces tienen, pues cada uno Sí. tiene su... ¿Y el brazalete lo llevan a diario? O sea, ¿lo ponen todos los días? ¿O es algo Todos que los tienen que días. llevar al colegio como una manilla No, cualquiera? o sea, las manillas las tienen en la escuela. Entonces, digamos que antes, por ahí media hora antes de empezar a servir el almuerzo, las asistentes de los salones, las asistentes, no la profesora, sino las asistentes, porque aquí hay profesoras, asistentes, y si los niños tienen necesidades especiales, tienen una one to one. Es Mm, una sola asistente para ese niño, ¿no? sí. Entonces ellas son las que se encargan de, pues Andrés, pues él es vegetariano, entonces el brazalete verde para Andrés. Patty, no, ella sí come carne roja, pues brazalete rojo. Mm, Pero ve.
todos los días, Todos los días ese sonsonete de los brazaletes, no es fácil. todos Levanten la los mano días. los que no comen cerdo, háganse aquí, ya no. No, 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 todos el los días. brazalete. El brazalete. Entonces ellos llegan, hacen la fila y cuando llegan muestran el brazalete y Mm. las chicas que les sirven ya les sirven lo que pues pueden comer. Pati, Por allí es ejemplo, como manejan aquí. mucho las cosas de las alergias. Hay muchas alergias, entonces también eso hay que ponerle cuidado. Bueno, eso ya es un caso también especial. Y en cuanto a el pago de ese comedor, ¿cómo funciona? ¿Es como en España, que va por puntajes? ¿O todo el No sé mundo? cómo es en España, la verdad, yo A ver, no manejo esa a ver, información. el servicio de comedor en un colegio en España es, bueno, tú decides si quieres que tus hijos se queden a comer, ¿sí? En una escuela pública de España, tú la pagas. Tú pagas el servicio de comedor. Tú te postulas a una beca y en la beca te dicen, bueno, tú tienes tantos puntos por ser familia numerosa, tienes tantos puntos por esto. Entonces te categorizan. Entonces, según Sí. los puntos que te den, así también es esa beca. Muchas veces es beca completa, en algunos casos, pues al ganar, según la declaración de la renta, pues se paga más o así, ¿ya? Eso depende en una escuela pública y también en los concertados. Allí, ¿cómo funciona? ¿Todo el mundo, al ser público, es gratuito para todo el mundo o público? No. Es, para los niños más pequeñitos sí es gratis. Creo que hasta grado 2 es gratis. O sea, eso lo paga el gobierno. Creo que es de 3 hasta sexto, de año 3 hasta año 6. Aquí la escuela primaria es hasta sexto. Para lo que nosotros en Colombia sería como primero de bachiller. Sí. Aquí la escuela es hasta sexto. Yo en España no sé cómo lo manejan. Aquí es hasta sexto. Y creo que es de tercero a sexto que los padres pagan, pero es algo muy mínimo y tiene que ver es por si trabajan los dos, si trabaja Sí. solo uno, si reciben beneficios del gobierno, si no reciben beneficios del gobierno. Entonces ellos hacen una lista, Ujú. digámoslo así, y dicen, pues esta persona puede pagar 1,30 al día, pues este puede pagar 2,50, o así. Sí, sí, sí. Parecido acá. Es directamente proporcional con tus ingresos. Total. Va de la Pero mano. para los niños más pequeñitos sí es gratis. Bueno, pero vamos enredados aquí. Nosotros vamos hablando de una cosa, saltamos de un tema al otro. Perdonen, pero pues por más que uno trate de estructurar un podcast, pues como diría el Tino Esprilla, se me sale de las manos. Eh, Tú dices, empiezo haciendo el aseo, que aún todavía conservas ese trabajo. ¿Cómo asciendes? ¿Cómo te pasan a Assistant Site Manager? Hablar inglés, ¿eh? No hablaba inglés. Bueno, nosotros vivíamos en Londres y nosotros empezamos a ir a una iglesia cristiana. Conocemos a muchas familias colombianas, entre ellos una gran familia que ahora son familia nuestra, pero ella vive aquí desde los 12 años, o sea, ella es 15, 14, no sé, muchos años, ya prácticamente desde acá. Entonces ellos vivían acá a las afueras. Entonces empezamos como a ver, a conocer otras personas diferente a las personas que conocíamos en Londres. Entonces empezamos a tener una amistad con ellos, ya ellos nos empiezan a invitar, a decir, pues vengan a nuestra casa, conocen tal. Empezamos a venir acá, seguíamos viviendo en Londres y vimos que saliendo de ese tumulto, de ese Big Ben, de buses, de metros, Ujú. de trenes, de paros, de todo, hay otra vida. O sea, llevábamos 7 años allá metidos en ese tumulto. Venimos acá y vemos que esto es como un pueblo, pero sigues estando en Londres. Ujú. Pero aquí la gente dice, voy a ir a Londres, o sea, ellos no se consideran de Londres. Ya, ¿pero qué es? ¿Como un suburbio? No, es como, o sea, es que Londres se divide en áreas, en zonas, perdona. Entonces, la zona uno estamos hablando del Big Ben, el London Eye, Westminster, Oxford Circus, lo más turístico, Sí. Piccadilly Lo Circus, lo de las céntrico. pantallas, lo céntrico. Entonces empieza a abrir a nivel circular, ¿ok? Ya la zona 2 empieza a coger más área residencial, sigue siendo pues un área, dependiendo del área donde tú vivas, todo es más caro. Ujú. Tú vives más en el centro, todo es más caro. Si vives más para afuera, los precios empiezan a reducir un poquito más. Entonces, como que tú conoces Londres, es esto, ¿ok? Yo ahora mismo, yo viví en zona 2
viví en zona 3, ahora mismo estoy en zona 6, casi 7. Ujú. Y si por mí fuera, ya me hubiera ido más para afuera, Hay más para afuera. más, ¿Hasta dónde mucho llegan más. las zonas? Creo que ahora mismo llega hasta la zona 9, pero ya están poblando más para hacer más para afuera. Ujú. Yo ahora mismo vivo en 6, casi 7. Entonces venimos a esta zona y vemos que hay vida después de eso. Entonces mi esposo, claro, Andrés, aquí tú escuchas los pajaritos. Yo aquí me asomo por la ventana y tengo los caballos caminando, corriendo por el campo. Mm, En Londres tú no ves eso. claro. Entonces llegamos a esta zona y nos empieza a gustar, ya empezamos a venir más donde nuestros amigos, ya los teníamos, yo creo que hasta aquí de la visita, porque pues, o sea, venir acá era respirar y salir de eso. Coincidimos en unas vacaciones, nos vamos de vacaciones a España. Mi esposo ya me había dicho, mira, estoy cansado de esta convivencia, esto, o sea, nosotros ahorrando para un futuro en Colombia que no pensamos tener, alquilémonos un apartamento pequeñito para nosotros dos y paguémoslo. Y si queda por ahorrar, pues ahorramos y si no, pues no. O sea, como vivamos, como empecemos a vivir, ¿no? Entonces yo le dije, ok, bueno, sí, yo soy muy miedosa, pero él siempre ha sido el que me ha empujado a tomar decisiones. Entonces en pareja siempre nos hemos llevado el uno al otro en ciertas circunstancias. Ya habíamos tomado esa decisión, pero no buscamos ni nada. Nos fuimos de vacaciones a España, donde mi suegra. Estuvimos como 2 semanas o 3 semanas, nos fuimos para el verano y coincidimos en España con la familia que yo te digo de acá, que son como nuestra familia que vivían a las afueras. Ellos estaban en Málaga. Entonces ellos dijeron, ah, pues queremos conocer Huelva, pues vénganse para acá, estuvieron en Huelva con nosotros y hablando con ellos, pues salió el tema de que estábamos pues pensando en buscar, que pues como organizarnos solitos y tal, y fue la idea de ella que dice, ¿por qué no se van a vivir por donde vivimos nosotros? Eso incluía, Andrés, un cambio muy grande porque yo tenía que dejar mis trabajos, porque ten en cuenta que yo empezaba a trabajar a las 5 de la mañana. Ujú. Si viviendo en zona 3 me tenía que levantar a las 3:15, viviendo en zona 6, ¿a qué horas me iba a levantar? O sea, Para las 12 de la noche. no, pues o sea, no. Entonces implicaba muchos gastos. A todo esto, el otro día entrevistaste a una chica que tiene sus padres en Colombia viviendo en un asilo y lloré mucho con ese video. Lloré mucho con ese podcast porque ella decía, o sea, yo no tengo la facilidad de decir, voy a dejar este trabajo y ya, porque yo tengo una responsabilidad allá. Entonces, para mí, em, implicaba el querer hacer mi vida acá, pero ¿cómo hago para yo no dejar la responsabilidad que yo tengo allá? Ujú. Porque mi esposo decía, pues mientras nos ubicamos con lo mío, podemos alquilar y tal, ¿vale? Pero siempre mi preocupación es, Tus padres. ¿cómo respondo allá? Bueno, el todo es que bueno, ya ella se devuelve para Málaga, queda el tema ahí, el tema queda ahí, nos vamos, no nos vamos. Alquilar en Londres como tal, digamos un apartamento que era lo que buscábamos nosotros, que era un apartamento de una habitación o un apartaestudio inclusive, pero estar solos, implicaba más o menos 1.300 1.400 al mes, aparte los servicios, ¿ok? Estábamos decididos a tomar ese riesgo y paguémoslo y entre los dos y vamos para adelante, ¿vale? Ujú. Pero cuando hablamos con ella de ese tema, ella súper rápida, ella empieza a buscar alquileres por acá cerca, ¿no? Entonces, sale un apartamento de una habitación directamente con el dueño de la casa, no por agencia, directamente con el dueño, 1.000 libras al mes con todo incluido. Ujú. En la zona Entonces, 6. en la zona 6, ajá. Entonces, me dice, Patti, mira, salió este apartamento, solo piden un mes de fianza, está súper bien, tal, Pascual. Bueno, ya nos queda ahí esa duda, como ese de tal. Ella era profesora de español en la escuela donde yo trabajo, ¿ok? Entonces, justamente en el medio de eso del apartamento y de que volvemos de España y de eso, sale una plaza, porque esas plazas son muy difíciles porque yo trabajo para el gobierno. O Ujú. sea, no es Es un como una empleado empresa, público.
Ajá. No era como antes que trabajaba para una empresa de limpieza, que es como una subcontrata, que hacen contigo lo que les da la gana, como lo contaba la muchacha polaca, bueno, que está en Polonia, o sea, es muy diferente. Entonces hay que hacer entrevistas, pasar filtros, todo esto. Yo, como hablando guachu guachu en inglés, o sea, nada, Andrés. Me dice, Patti, salió esta oferta de trabajo en limpieza, son 2 horas en la escuela donde yo trabajo. Yo no puedo ayudar, aquí no existe Ujú. como la La rosca, rosca, sí. no, eso no existe. Me dice, yo lo que puedo hacer es hablar con los recursos humanos y decirle que una amiga mía va a aplicar y aplicas y a ver qué tal. Bueno, ¿verdad? Entonces ya habíamos tomado la decisión. Todo esto fue conjunto, Andrés, de cambiar de trabajo y cambiar de vivienda, ¿vale? Venimos, vemos el apartamento, o sea, yo me sentía como en una mansión. Sí. Después de haber vivido en habitaciones dobles, llegar a ver ese apartamento tan grande, con mi cocina para mí sola, un baño para mí sola, o sea, pues para mi esposo y para mí, pero no para compartir con nadie más. Habitación, la sala separada. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Qué es donde estás Mil. ahora mismo? No, porque nosotros compramos. Ah, bueno, uy, no, eso ya es otro paso. Es otro paso. Entonces, bueno, alquilamos, acogemos el apartamento. Yo renuncio a mis trabajos en Londres porque no podía, o sea, no me iba a dar el tiempo. Entonces mi esposo me dice, mientras, gracias a Dios me salió el trabajo de la limpieza en la escuela, me salió, fui a la entrevista. ¿Cómo la hice? No lo sé, Andrés, porque yo no hablaba inglés. Me tocó con la directora de la escuela, pero no con la actual, sino con la anterior y con la subdirectora. O sea, Pero ¿cómo fue esa entrevista si no hablas inglés? no sé, Andrés. O sea, no sé, lo que me preguntaron, pues yo lo entendía. Y No, lo respondías? ¿Cómo? no, pues, machucado. O sea, gramática cero. O sea, en presente, pasado, futuro, no Yo sé, Andrés. querer, Yo querer mañana trabajé. trabajar, yo, Sí, good limpiadora, sí. yo qué sé, Andrés. También ayudó mucho las referencias. Aquí todo son tus referencias. O sea, yo traje las referencias de las compañías, o sea, ven, valoran mucho de que tú no hayas cambiado tanto de trabajo en tantos años. Entonces, como yo había trabajado, gracias a Dios, como para esas personas importantes, pues digámoslo a nivel social, Ujú. tienes buenas referencias. Y de las personas que limpiaba las casas, también siempre son súper buenas referencias, gracias a Dios. Di con unas personas maravillosas, maravillosas. Entonces, bueno, todas esas referencias, la entrevista, tal, paso a una segunda entrevista, eso para ser limpiadora. Y empiezo a trabajar ahí 2 horas por la tarde. Pero como trabajas para el gobierno, pues ya no cobras el mínimo, ya cobras más. Por eso tú me dices, ¿cuánto es el salario mínimo? Pues no lo sé, porque yo Ya. cobro, digamos, un poquito más. Ok, ok. ¿Sí? Yo no lo sé, no lo sé. Luego lo podemos buscar y Sí, es tan calculo fácil yo como como por, buscarlo, sí, sí, googlearlo. como por las 11 libras con 50 o 12 libras, creo Ujú. yo. Bueno, ya empiezo a trabajar ahí como limpiadora, dejo mis trabajos de Londres. Entonces mi esposo me dice, con el sueldo mío, yo cubro los gastos de la casa y lo que tú ganes con esas horas de limpieza, lo mandas para Colombia, para tus padres. Entonces nos organizamos así. Pero todo esto fue muy Ujú. rápido. Pero todo se dio muy, o sea, no fácil, sino que las cosas coincidieron. El trabajo, hablar con la vecina, vacaciones, ir a ver un piso nuevo, bonito, chévere, y que Todo todo se encajó. acomodó. Para mí fue Dios el que como que abrió, porque yo te digo, soy muy miedosa y yo tenía mucho miedo a empezar una nueva vida, porque es una nueva vida. Ujú. Entonces empezamos a vivir ahí. Yo trabajé ahí, empecé a trabajar como limpiadora y el manager renuncia. El manager dice, estoy cansado, me jubilo. Ya había cumplido su edad, dice, yo me voy. Y el asistente de él dice, yo también estoy cansado, ya tengo mi edad, tengo mis semanas cotizadas, me voy. Entonces yo empecé a trabajar, llevaba una semana trabajando, cuando ellos dicen, renunciamos, nos vamos, nos pensionamos ya. Empiezan a buscar un nuevo manager, ¿ok? Entonces, bueno, se abre la oferta para manager y el asistente
se iba antes que el manager, porque tenía un notice, tenía que dar un previo aviso con menos tiempo que el manager, ¿no? Entonces dicen, nos reúnen a todas las limpiadoras y dicen, ¿quién tiene disponibilidad para trabajar 3 horas extras en el mediodía para cubrir? Porque, por ejemplo, hay que estar pendiente de las puertas, de que si los niños de prekinder terminan a las 11:30, tú tienes que ir a abrir la puerta y volverla a abrir a las 12 que vuelven los de por la tarde. O sea, como esa zona es muy movida, ¿no? Los niños están a la hora del almuerzo, hay que estar muy pendiente de todo. Entonces dijeron, pues 3 horas. Entonces yo pues en mi timidez dije, pues yo la última, llevo trabajando aquí una semana, no voy a ser yo la que levante la mano, porque pues como que dije, no, pues dejémosle como a las antiguas. Sí, sí, Bueno, sí. I can. Entonces empezaron, no, pues que yo no, que a mí no me interesa, ¿no? Pues yo, por ejemplo, hay unas limpiadoras que trabajan también en el comedor de los niños, sirviendo la comida. Entonces ya tenían, digamos, esas horas copadas. Ujú. Entonces digo yo, pues yo puedo. Entonces me dicen, ¿tú puedes? Yo le dije, sí, pues yo puedo. Yo precisamente tengo estas 2 horas y estoy buscando más trabajo porque pues recién hacen nada que me pase a la zona, tal y pascual y tal. Bueno, entonces empiezo a hacer esas horas. Sigo manteniendo, hasta ese momento seguía manteniendo 2 casas de limpieza en Londres que me quedaban de pronto un poquito más acá. Esa la seguía manteniendo, pero entonces ya ahí las dejo. Empiezo con las 3 horas extras al mediodía y por la tarde las 2 horas de limpieza. Se abre la vacante para manager, consiguen el nuevo manager, que es mi jefe ahora. Entonces, él me empieza a preguntar, me dice, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿tú qué haces? Entonces digo, no, pues yo estoy cubriendo solo las horas extras del asistente que se fue, pero pues se van a abrir la convocatoria para al asistente. Entonces me dice, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? Entonces yo le dije, no, pues normalmente son hombres los que hacen ese trabajo, porque hay que aprender muchas cosas, Andrés, de electricidad, de plomería, de Ujú. todo. Son manitas, Entonces, ¿sí? total, más o menos. Entonces me dice, no, pues ¿por qué no lo haces tú? O sea, empecemos nosotros un nuevo team, un nuevo equipo, tú y yo de la mano tal, y vamos y hagámoslo. O sea, yo te enseño lo que haga falta. Y yo con inglés, así, Andrés, o sea, él me hablaba y para mí, o sea, yo sentía el mono en mi cabeza con la pandereta y yo decía, Dios mío, a mí me preguntaban de dónde era, yo no sabía si me preguntaban de dónde era, cuándo había nacido, para dónde iba, de dónde Sí. voy. O sea, Pero ven, el inglés, cuando digo el inglés me refiero a la gente de Inglaterra, tienen un inglés que es mucho más fácil de percibir, o sea, lo hablan bien, no lo hablan claro, tan atravesado como en otros países, tan rápido como en otros países, lo hablan pronuncian muy bien, bien. sí, ¿Eso lo hace, hablan no bien. hace más fácil la cosa o no? No lo hace más fácil, lo hace muy fácil que ellos son te ayudan mucho. Entonces, Pacientes. si tú no entiendes, te sacan el traductor, te dicen, Ya, mira esto, mira lo otro. Eso es lo que me ayudó a mí, ok, en mi caso. para ti. ¿Sabes? El que Eh, ellos pronunciaban bien o mal, sí, yo no sabía porque yo no entendía, o sea, ni idea. para ti, ven, te Entonces, pregunto algo. Eh, dime, ¿Tú alguna vez has estado en esa situación, pero a la inversa? Que seas tú quien tenga que escuchar a un extranjero hablando el idioma, pero mal, y no total. te parece que es desesperante. O sea, Sí, sí, que sí, tú sí. sientes como que, ay, yo no quiero hablar con esta persona. A mí me ha pasado, yo digo, uy, pobre gente, o sea, cuando le toca, cuando en sus zapatos es el extranjero y tiene que tratar de comunicarse con otra persona y ese traductor y cómo se dice y uno tratando de explicarle y uno no tiene la pedagogía para enseñarle. Uy, de verdad que si uno no empatiza, tremendo, tremendo porque es bien No, difícil yo la a día barrera de del hoy le idioma. digo, no, yo a día de hoy le digo, yo no tengo cómo agradecerle a usted, a mi jefe, la paciencia que tuvo, Andrés, de decirme esto es así, esto es así. O sea, ten en cuenta que yo no estaba aprendiendo pues, cosas básicas, yo estaba aprendiendo de voltaje, de mirar
el boiler o la calefacción de la escuela, de mirar los niveles, de revisar como extinguidores, ¿no? Ujú. Entonces, esos extinguidores, es un extinguisher y el foam y el esto o sea, Andrés, era una cantidad de información Sí. que se me juntaba toda la información con el inglés y yo llegaba con dolor de cabeza a mi casa. Claro, no colapsa. Sea, Sí, eso sí, era, sí, sí. yo me escondía, Andrés, yo me escondía para que no me pusieran tema, porque a todo esto, me integré muy bien en la escuela, te digo, me adapto muy fácil, o sea, yo llego, ¿sabes qué es lo único que yo creo que me ha ayudado a mí? Que no tengo vergüenza alguna. Entonces yo me tiro al agua. Mi esposo, él no, porque él hasta que no sabe decirlo bien gramáticamente, él no lo dice. Y por eso él de pronto se ha demorado un poquito más. Yo Sí. no, yo soy como una loca. Tú no le Yo temes a voy equivocarte. solo. No, no, no. Ni me da vergüenza de que se rían o que me corrijan. Y allá les digo, a día de hoy les sigo diciendo, corríjanme, por favor, Sí, corríjanme, porque eso es lo que me ha hecho a mí hablar el inglés que yo lo hablo ahora. Y te digo, yo no lo hablo perfecto. sí. No, la verdad es Yo que no tú eres tengo, modesta, se me hace. no, yo Sí. no tengo un nivel de inglés para ir a la universidad, por ejemplo. O sea, Pero es yo que no para podría, pero desenvolverse no en ese podría. trabajo, tu trabajo no es el típico trabajo donde tú haces lo mismo todos los días y te aprendes 4 frases y ya te desenvuelves. Tu trabajo está relacionado, o sea, socialmente tú estás todo el tiempo relacionándote con muchas personas. Todos, Andrés, con mi jefe, con las directoras, con las profesoras, con las asistentes. Y aparte que soy muy así, muy que me gusta estar en todo lado. Entonces, si los niños están en recreo y yo soy desocupada, pues me voy a ayudar ahí a ponerle cuidado a los niños en el recreo. O sea, como que me gusta envolverme en la escuela. Al principio no era así, Ujú. pero ahora pues ya sí. Entonces, me quieren mucho en la escuela, me quieren mucho porque han visto como ese proceso. Entonces es como, y yo los quiero mucho. La verdad que yo pienso que tendré una larga temporada trabajando en esa escuela porque soy feliz ahí, soy Ujú. muy feliz trabajando ahí. Y para mí lo más importante, Andrés, es la felicidad. Tú ahí tienes la posibilidad de ascender. Sí, pero no me gustaría quedarme en mi trabajo, porque, por ejemplo, ascender sería ascender al trabajo de mi jefe, que él dice que él se quiere pensionar rapidito. O sea, él está joven, pero digamos que ha organizado bien su economía y digamos que no va a trabajar ahí muchos más años. Pero el trabajo de él es más estresante que el mío. Sí. Entonces, no sé, la verdad no lo sé. Vivo el ahora, soy feliz, vivo el presente. No me gusta como proyectarme Ujú. tan lejos porque pienso que no voy a disfrutar el camino. Entonces, soy feliz aquí y aquí quiero seguir. Ujú. Yo ahí también soy de tu team, de vivir el momento también y no preocuparse tanto por el futuro, porque a la larga se estresa uno muchísimo. ¿Para qué? O sea, Se resta vida al estar uno preocupándose por cosas que están fuera del alcance. Bueno, entonces compran ustedes casa en Inglaterra. compramos casa, Andrés. En la segunda parte de este episodio con Patricia nos mostró su nidito de amor. Yo intento ponerlo así, pues todo muy cute, muy Ujú, bonito. ujú. Entonces, esta es la entrada, es chiquito, esta es la entrada. Aquí esta puerta es el baño, Sí, este es el baño. no, pues todo bonito, bonito. Desde ahí que se ve. Desde aquí, pues se ve caballos. Ay, qué bonito. Además, nos contó por todo lo que atravesó junto a su esposo para poder lograr ese sueño de comprar vivienda allí en Inglaterra. Y cuando ese muchacho de la gente me llama Andrés y me dice, la casa es de ustedes, yo no lo podía creer. Mira, te juro que me acuerdo y se me Te hace un nudo en emocionas. la garganta. Me emociono mucho. Y como lo prometido es deuda, les dije que iba a saludar a las primeras personas que se reportaran en el estreno del capítulo anterior, que a propósito estoy muy contento por el apoyo, más de 400 personas viendo el estreno. Un saludito para Amelia PM, un saludo para Olga Lucía Orjuela Alarcón, también para Luz Mary Montoya. Le envío un abrazo a Amparo Gutiérrez 9413, para Joseph Boss. También para Adriana Toro, que se reporta desde San Antonio, Texas. Un saludo para
Johandra 13PT, hola Andre, presente y consecuente. Muchas gracias a la gente que ha estado ahí en el estreno. Obviamente que también enviamos un saludo para todas las personas que nos ven de manera indiferida, que no pueden estar en el estreno porque el horario no les da, porque se encuentran en un lugar quizás donde es de madrugada. Trato de poner un horario, por eso elegí las 3 de la tarde hora de España, para que coincida un poco con la mañana de Hispanoamérica y bueno, habrán lugares donde no coincidimos, los cojo por ahí trabajando, pero no importa, si llega aquí tarde y lo ve indiferido, también un gran saludo, un gran abrazo y un beso.